Muy bien, entonces vamos a iniciar con esta clase de virus. A ver, ¿quién quiere responder la primera pregunta? Una pregunta súper sencilla, ¿no? Dice, la gingivoestomatitis herpética es la forma clínica más frecuente de la infección primaria debido a qué virus. Sencillo, ¿cuál es el herpes que se asocia a la gingivoestomatitis o herpes labial? ¿No? Muy bien, es el virus herpes tipo 1. Entonces, lo que tenemos que saber de estos herpes, ¿no? Porque lo han preguntado también en este examen de residentado, es que acá estamos hablando, los herpes los dividimos por grupos. La característica que tienen los herpes es que pueden mantenerse en forma latente, recuerden eso, ¿no? Y los alfavirus, bueno, un poquito más pequeño esto. Los alfavirus, acá tenemos al virus herpes tipo 1, al virus herpes tipo 2 y al virus herpes tipo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica que tienen los alfavirus? Que su latencia, ¿ya? Su latencia es en ganglios, ¿ya? En ganglios. Por eso, por ejemplo, el virus herpes tipo 1, ¿dónde queda latente? Si lo más frecuente es que genere infección, ojo, siempre digo, tanto el virus herpes tipo 1 como el virus herpes tipo 2 pueden generar, ojo, herpes labial, ¿no? Solo que siempre relacionamos más el virus herpes tipo 1 al herpes labial y el virus herpes tipo 2 al herpes genital, ¿ya? Pero ambos pueden producir, ambos y viceversa, ¿no? ¿Dónde queda latente el virus herpes tipo 1 generalmente si este es el que es a nivel orolabial? ¿Quién sabe? ¿En qué ganglio? Sabiendo que ya los alfavirus sabemos que quedan latentes en ganglios. ¿Cuál es el nervio que les inerva toda la cara? ¿Qué par? ¿Qué par craneal se encarga de la sensibilidad de la cara, chicos? ¿Alguien recuerda? ¿Qué par craneal? Segundo, tercero, cuarto, quinto, séptimo, sexto. Ya no digo los otros porque ya están muy, muy alejados. La sensibilidad de la cara, chicos, recuerden, es el quinto par, el trigémino, ¿ya? Entonces se queda en el ganglio de Gasser, pues, ¿ya? Que es el ganglio del trigémino, ¿ya? Nunca olviden eso. El séptimo par es de la musculatura facial, ¿no? De la mímica facial. ¿Listo? El virus herpes tipo 2, recuerden que se queda en los ganglios sacros, pues, ¿no? Los ganglios sacros. Y el virus herpes tipo 3 en los ganglios de las raíces dorsales, ¿ya? Ahora, ojo, este virus herpes tipo 1 también es válido, bueno, la pregunta era de cuál era la sensibilidad de la cara, es el quinto par, pero también se puede quedar, acuérdense, en el ganglio geniculado, ¿ya? Que el ganglio geniculado es del séptimo par, ¿no? Del par facial. Y eso es muy importante porque todos estos herpes, estos alfavirus, acuérdense, generan una primoinfección, ¿no? Y generan una reactivación, ¿no? Entonces, la primoinfección es la primera vez que tú te infectas ante estos virus, o sea, la primera vez que te da en tu vida. Entonces, una vez que tú lo tienes, como les digo, ya no hay cura, o sea, siempre vas a tener herpes. Y entonces, la reactivación se da en estados de inmunodepresión, ¿ya? Ahora, necesariamente estamos hablando de inmunodepresión, que el paciente tenga cáncer, tenga VIH, no, pues, ¿no? Necesariamente no a ese grado de inmunodepresión, sino puede ser una inmunodepresión por estrés, por reactivación, ¿no? Entonces, personas que están estresadas generalmente también se reactiva estos virus herpes o que tienen alguna infección, ¿no? Alguna infección que deprime el sistema inmune, o sea, una infección aguda, también se puede reactivar el virus herpes, ¿no? Entonces, las reactivaciones son importantes. Entonces, cuando queda, acuérdense como datito, en el ganglio de Gasser, ¿ya? El quinto par, esto puede generar el herpes ocular, ¿ya? Sí, o sea, como una forma de reactivación. Y si se queda en el séptimo par, este está relacionado al herpes óptico, ¿ya? Como forma de reactivación. Muy bien. Entonces, el virus herpes tipo 1, cuando hablamos del virus herpes tipo 1, obviamente, su primo infección, ¿ya? Su primo infección es la gingivoestomatitis. Bueno, la gingivoestomatitis, típica pregunta. O también, ojo, a veces también se puede presentar como faringitis, ¿ya? Entonces yo les he dicho,
no se acostumbren al tema de por exámenes de medicina, ¿no? El tema de la gingivoestomatitis es clásico, ¿no? Pero ojo que también se puede dar una prima infección, ¿no? Porque muchos nosotros, la mayoría tenemos herpes tipo 1, o sea, la prevalencia de herpes tipo 1 es prácticamente el 80% de la población, ¿no? Porque eso se puede pasar hasta que tu mamá en lo largo de toda tu vida, ¿no? En lo largo de toda su vida, perdón, en algún momento alguna pareja ha podido tener este virus, ¿no? Porque es como les digo, simplemente por la transmisión de saliva, cuando se han besado. Y de pequeños, ¿no? A veces acostumbran a dar un beso las mamás, los papás cuando es bebito, ¿no? Y desde ahí ya pueden contagiar esta enfermedad, ¿no? Ahora, obviamente por eso digo la prevalencia es grande, pues, ¿no? Porque es simplemente la transmisión por el beso. ¿Listo? Entonces, no siempre se presenta como gingivoestomatitis. También puede ser un periodo de faringitis, que tienes una faringitis, y ya tienes el herpes. ¿Listo? En cambio, las reactivaciones, eso sí es importante, la reactivación es el herpes labial. ¿Ya? Ahora, generalmente, estas enfermedades, como son por reactivación, no necesitan de por sí de tratamiento, ¿no? O sea, no es que necesite sí o sí tratamiento, pero siempre todos estos alfavirus, también lo bueno, es que si los vamos a tratar, el tratamiento va a ser con aciclovir. ¿Ya? Ahorita vamos a dar algunos datitos. Recuerden que si quieren saber, porque esto sí es muy común, hagamos 220 miligramos bioral 5 veces al día, ¿no? Por 7 a 10 días. ¿Listo? O sea, porque es una enfermedad muy común, como digo. Entonces siempre sus postas, ¿no? Los que ya van a hacer sus serums, que están algunos acá por el residentado, etcétera. Esa es la dosis, ¿no? 5 veces al día por 7 a 10 días. Muy bien. Entonces acuérdense, la prima infección, tengan cuidado con esa pregunta, prima infección, y otra cosa es que tengan la reactivación. La reactivación es el herpes labial. ¿Listo? Muy bien. A ver acá, dice joven de 23 años acude, con historia de conducta sexual de riesgo, consulta por fiebre, malestar general y dolor en glande. La exposición física muestra múltiples tatuajes, piercings y la presencia de 3 lesiones vesiculosas en glande y adenopatías inguinales bilaterales. ¿Cuál es el tratamiento que indicaría? Entonces, ¿cuál es su diagnóstico, en primer lugar, ¿no? Para tratarlo? ¿Qué diagnóstico tendría ese chico? Es un herpes genital, ¿ya? Un herpes genital. Entonces, el herpes genital es lo mismo, ¿no? Esto es por virus herpes tipo 2, ¿no? Entonces, el virus herpes tipo 2, tanto la prima infección como la reactivación, ¿listo? Es el herpes genital. ¿Listo? O sea, la primera vez que te infectas, desarrollas herpes genital, ¿no? Y en las reactivaciones, obviamente tienes herpes genital, ¿no? La diferencia por ahí es que en la prima infección puede haber un mayor compromiso de carga viral, por lo que puedes tener mal estado general, ¿no? Fiebre, malestar general, astenia, ¿no? Lo único que me puede diferenciar de una prima infección de una reactivación. ¿Ya? Entonces, el herpes genital, ya saben ustedes, te pueden poner como vesículas agrupadas, característico, las vesículas agrupadas es en sí del virus herpes, no necesariamente es del virus herpes tipo 2. O sea, la característica de vesículas agrupadas es del virus herpes, ¿listo? Y esto, obviamente, estas vesículas se pueden romper y generan úlceras, ¿no? Úlceras, y ya les dije que son dolorosas, ¿no? A ver, ¿quién se acuerda de ayer? ¿Cuáles eran las 2 úlceras genitales que son dolorosas? ¿Quién recuerda? Herpes. ¿Y la otra cuál era para el diagnóstico diferencial? Que también duele, que también deben saber cuando te dicen dolorosa. Muy bien. Chancroide, pues, ¿no? Chancroide o chancro blando por el Haemophilus ducreyi, ¿no? Excelente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está asociado, ¿no? Y obviamente, como les dije, cuando ya genera mucho dolor, se puede dar aciclovir. Ahora, el virus herpes tipo 1 y tipo 2, acá lo voy a agregar, ¿no? También puede generar otras enfermedades que tienen que asociarlo cada uno. Por ejemplo, el virus herpes tipo 1 está más relacionado a la encefalitis. Es más, la causa más frecuente, esporádica, acuérdense, de encefalitis, ¿no? De origen viral, que es lo más común, es virus herpes tipo 1. ¿Ya? Entonces, encefalitis es lo más común. Después la queratitis, ¿no? Para los que ya, bueno, ya les he pasado las clases, los que ya son alumnos frecuentes, que han estado en todos los repasos, ¿no? La queratitis herpética, ¿cuál era su lesión o la lesión característica que vemos para pensar en queratitis herpética? Muy bien, una úlcera dendrítica, ¿no? Lesiones dendríticas, perfecto, ¿no? Y también está relacionado al panadizo herpético, ¿ya? Entonces acá vamos a poner como complicaciones, ¿no? O sea, ya para cerrar, porque, como les digo, estas preguntas de herpes no se pueden equivocar, ¿ya? Y el virus herpes tipo 2, en cambio, ¿a qué se asocia? A meningitis,
¿ya? A meningitis y obviamente a infección neonatal, ¿no? Es una de las causas de TORCH, cuando la madre justo tiene en ese momento el herpes activo, puede generar infección neonatal, pues, ¿no? Que está dentro del TORCH, que el niño, obviamente, en todo su cuerpo tiene vesículas. ¿Listo? Acuérdense que el virus herpes tipo 2 también tiene 10 veces más potencia de reactivación. ¿Ya? O sea, ante un estado de estrés, es más probable que se reactive tu virus herpes tipo 2 y que tengas una úlcera genital a que tengas una úlcera labial. ¿Listo? Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, acá nos dice, paciente mujer de 55 años con diagnóstico de diabetes mal controlada es hospitalizada por celulitis en pierna derecha. Al quinto día de la hospitalización, el paciente desarrolla erupción vesiculosa, ¿no? Erupción vesiculosa dolorosa en el tórax que sigue el trayecto de un dermatoma, ¿no? ¿Cuál es el agente responsable de este desarrollo actualmente? El virus herpes tipo 3, muy bien, o también llamado virus zóster. Pues, ¿por qué se llama zóster? Porque genera esta enfermedad que es el herpes zóster, ¿no? Entonces ahí tienen ya los 3 alfavirus, pues no llamamos del virus herpes tipo 1, tipo 2, y el tipo 3 es el que suprime infección que genera, pues chicos, porque ese virus se llama el virus de la varicela zóster, pues, ¿no? Entonces la prima infección lo que genera es la varicela, ¿no? Que bueno, la varicela no vamos a meternos mucho en esto, porque obviamente ya lo hemos hablado en el repaso de pediatría, pero ya saben obviamente que tiene el patrón en cielo estrellado, ¿no? Porque tiene de todo tipo de lesiones, máculas, pápulas, vesículas, como más característico para examen, vesícula umbilicada, ¿no? Te aparece vesícula umbilicada en cuero cabelludo, piensas en obviamente varicela. Y la reactivación, que como habíamos dicho se queda en los ganglios dorsales, ¿no? En los ganglios dorsales de los nervios periféricos, genera el famoso herpes zóster, pues, ¿no? El herpes zóster, que es lo que están viendo acá, por ejemplo, acá lo ven en el brazo, ¿no? Que discurre por un dermatoma. O sea, generalmente el herpes zóster siempre lo van a ver así, continuo, ¿verdad? Pero ¿cuál es el lugar más frecuente de herpes zóster? Que también les van a preguntar. El lugar más frecuente, ¿en qué zona del cuerpo es lo más frecuente que se presente el herpes zóster? En el tórax, ¿ya? Entonces, el herpes zóster, a diferencia de las otras reactivaciones que te pueden dar porque estás estresado, porque te terminó tu enamorada, etcétera, el herpes zóster sí ocurre en pacientes con inmunodepresión un poquito más, vamos a ponerle severa, pues, ¿no? Acá no, sí, por un estrés te va a salir herpes zóster, ¿no? Acá sí, generalmente, como el caso lo decía, mira, paciente diabetes, mal controlado, ¿no? Adulto mayor, recuerden que la varicela, ¿no? Mientras dé a una mayor edad, es de peor pronóstico, pues, ¿no? Y ahí es donde sí, obviamente, puede generar también herpes zóster con mucho más frecuencia, ¿no? Entonces siempre la inmunodepresión, ¿no? El adulto mayor son los que tienen más riesgo de generar esa reactivación, ¿listo? Recuerden que como complicaciones extras, ¿no? De la varicela, que también les van a preguntar, porque bueno, la varicela, la complicación más frecuente, ¿cuál es, chicos? Los niños que obviamente, como es pruriginoso, ¿cuál es la infección más frecuente de la varicela? La celulitis podría ser, pero no es la más frecuente. ¿Cuál es lo más frecuente, chicos? O sea, lo más frecuente son infecciones de la piel. Excelente, el impétigo. ¿Ya? El impétigo es lo más frecuente relacionado a infecciones de piel en pacientes con varicela. ¿Ya? Por eso siempre a los niños, eso cuando ustedes tengan en sus serums, y niño con varicela, ¿no? Que se corten las uñas, ¿no? Porque los niños siempre están con las uñas largas y todo eso, ¿no? Entonces, como primer lugar, vamos a poner infecciones de la piel, ¿ya? Pero también puede generar, recuerden, ataxia cerebelosa, ¿ya? Entonces, el niño que tenga varicela y que luego tenga pérdida del equilibrio, piensen en la ataxia cerebelosa, que generalmente se da después de la primera semana, ¿listo? Y el herpes zóster, ¿no? Para cerrar, el herpes zóster, su tratamiento también es aciclovir, ¿ya? Pero ojo, este aciclovir es a dosis altas, ¿no? Acá se da 800 miligramos 5 veces al día por igual 7 a 10 días, ¿no? O sea, prácticamente cuadruplicas la dosis. Y eso es importante, ¿eh? Porque te pueden poner 200 miligramos, ya han preguntado, ¿no? Antes, es 800 miligramos y se les da obviamente un montón de pastillas, ¿no? Bueno, yo daba un montón de pastillas, prácticamente se llevaban los pacientes 2 cajas porque yo tenía ciclovir de 200 miligramos, ¿ya? Entonces, y ha pasado esto porque
La complicación, también te van a preguntar, la complicación más común del herpes zóster, ¿cuál es? Porque los pacientes se resuelven esas vesículas, ¿no? Que tienen, porque obviamente se ven horrible, y ellos obviamente piensan que es algo peor, pero obviamente simplemente es una reactivación, hay que tranquilizarlos, pero luego de eso vuelven, ¿no? Porque la complicación más frecuente es la neuralgia postherpética. O sea, queda un daño neuronal en ese recorrido de los dermatomas, ¿me entienden? Entonces los pacientes van a volver nuevamente, es lo más probable es que vuelvan, pero ahí obviamente los van a manejar, ahí no lo tratarías con aciclovir, pues, porque no es que el virus está ahí, sino ya lo puedes tratar con antidepresivos, ¿no? Anticonvulsivantes, gabapentina, carbamazepina, etcétera, ¿no? Obviamente lo que tengas en tu posta, lo mejor sería gabapentina como neuromodulador, pues, ¿no? Muy bien, y acá les traje, este es el citodiagnóstico de SANG, ¿no? Entonces el citodiagnóstico de SANG me sirve para alfavirus, ¿listo? Solo para alfavirus, o sea, si quiero ver virus herpes tipo 1, tipo 2, tipo 3, ¿no? Ya lo habíamos mencionado un poco en los cultivos o diagnósticos cuando hablamos de úlcera. ¿Cuánto tiempo podemos dar a la pentina en general o en este caso del paciente? En los pacientes generalmente 10 a 14 días y con eso ya resuelven. Hasta a veces antes, ¿no? O sea, eso también depende del paciente, no es como todos los tratamientos que tú dices hasta que termine, pues, ¿no? Sí, obviamente, porque ustedes saben también, no es un medicamento que lo tengamos que dar por mucho tiempo. Si ya el quinto día, sexto día resuelve, ya le dicen hasta ahí nomás, toma el medicamento, ¿no? Porque muchas veces también se resuelve espontáneamente, porque como lo digo, o sea, al final ese tratamiento es por un dolor neuropático más que todo, ¿no? O sea, también si tienen su posa, también le pueden dar pregabalina, o sea, no hay problema, ¿no? Pero puede resolucionar solo, ¿no? Pero obviamente es un dolor que fastidia mucho, pues no es algo que lo pueden así pasar y ya, ¿no? Entonces por eso se le da ese tiempo de tratamiento. Muy bien, entonces virus herpes humano tipo 3. Igual bien las alternativas nada que ver, pues, ¿no? Neumococo, estafilococo aureus, bueno, nada que ver. Bueno, virus de Epstein-Barr, vamos a hablar ahorita. Ya, este es algo que, miren, dentro de todas las preguntas de herpes, créanme que esto es lo que más preguntan, ¿ya? Que dominen bien o que sepan mucho sobre el virus de Epstein-Barr, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, te dice, varón de 18 años, de hace 20 días, malestar general y mialgias, luego fiebre, faringitis y adenopatías. O sea, esa triada es característica, ¿no? ¿De qué? ¿Cómo se llama eso? De una mononucleosis infecciosa. Ahora, un síndrome mononucleosis, o sea, ¿para qué es importante que sepan eso? Que muchas enfermedades ustedes van a ver que te dicen que la clínica parece como un síndrome mononucleósido, ¿no? Entonces, cuando te dicen síndrome mononucleósido, se refieren a eso, ¿no? Un paciente con fiebre, adenopatías, faringitis, ¿no? Por ejemplo, el síndrome retroviral agudo, que lo vamos a ver, ¿no? El paciente con VIH. Muchas veces los pacientes tienen esta clínica, ¿no? El síndrome retroviral agudo es como un síndrome mononucleósido. O sea, es un paciente con faringitis, adenopatías, ¿no? Y obviamente lo pasa desapercibido, ¿no? Piensa que es una faringitis muchas veces, ¿no? Nada más. Y ya, bueno, obviamente ya luego de muchos años recién se entera que tiene VIH. Entonces, a lo que voy es que es un diagnóstico diferencial, que esto también podría ser una faringoamidalitis bacteriana, ¿no? Porque ustedes recuerdan que para una faga bacteriana, como habíamos hablado, para criterios de que sea origen bacteriano, ¿qué era? Pues adenopatías, fiebre alta, ausencia de tos, ¿no? Presencia de placas, entonces obviamente también nos puede hacer sospechar de faringomielitis bacteriana. Entonces, ¿qué es lo que me difiere esto? Pues, ¿no? Porque miren, acá también amígdalas hipertróficas, o sea, eso también podría ser bacteriano, ¿no? Acá lo importante es el exantema. Ya, cuando vean exantema morbiliforme, esplenomegalia, o sea, visceromegalia, eso ya me hace pensar en mononucleosis. Porque la faga bacteriana, ¿no? La faringomielitis bacteriana, no te genera esplenomegalia, no te genera exantema. Eso simplemente es obviamente las placas, la tos y todo eso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de estos tipos de virus, ¿no? Ya el virus herpes tipo 4, ¿no? Epstein-Barr, son los famosos gamma virus, ¿ya? O sea, acá tenemos el virus herpes tipo 4, que es el virus de Epstein-Barr, ¿ya? El virus de Epstein-Barr, y muy bien el virus herpes tipo 8, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la característica que tienen estos? Que tienen latencia, pero ya no en ganglios, sino en linfocitos, ¿ya? En linfocitos. Y lo otro es que tienen potencial oncogénico, ¿ya? O sea, riesgo de generar cáncer. Y eso es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? ¿A qué
tumores, y preguntan, está relacionado el virus de Epstein-Barr. ¿Listo? Entonces, y el virus de Epstein-Barr, sobre todo, si te preguntan, ya, ahora vamos a hablar del virus de Epstein-Barr, está latente en linfocitos B, ¿ya? En linfocitos B, ¿listo? Entonces, el virus de Epstein-Barr, como les digo, genera, el cuadro más característico es la famosa mononucleosis infecciosa, ¿no? O sea, la mononucleosis infecciosa, siempre tienes que pensar en la triada, que es adenopatía, faringitis y fiebre, ¿no? Pero como les digo, eso podría ser una faringomielitis bacteriana, eso podría ser un síndrome retroviral. Entonces, ¿qué se le agrega importante? La visceromegalia y el rash maculopapular, ¿no? Es más, este rash maculopapular, para que ustedes sepan también, o sea, cosas de la vida real, este rash ocurre cuando al paciente se le administran penicilinas. Porque ¿qué es lo que pasa, no? O sea, un paciente viene con esto, imagínense, lo primero que se te va a venir en mente es, haciendo tu examen físico y todo, que sea bacteriano, ¿no? Es bacteriano, entonces ya le vamos a dar amoxicilina, si tienes penicilina, le das penicilina, ¿no? Y luego desarrolla este rash. Entonces ya cuando desarrolla el rash, ya te das cuenta que obviamente no era faringomielitis bacteriana, pues, ¿no? Entonces, o a veces simplemente ya llegan, pero generalmente ese rash ocurre porque se le da antibióticos, ¿ya? Acuérdense eso. ¿Listo? Entonces son dos datos diferenciales muy importantes, chicos, rash y visceromegalia, ¿listo? Ya, y lo otro es que en el hemograma te puede aparecer esto, linfocitos atípicos, ¿no? Más del 10%. Entonces, eso también es típico de mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr. Ojo, porque la mononucleosis infecciosa también puede ser por citomegalovirus. Entonces, todo esto estamos hablando de Epstein-Barr. Y esta mononucleosis infecciosa por Epstein-Barr, ¿no? Por virus herpes tipo 4, es con anticuerpos heterófilos positivos. Esa es típica pregunta, chicos. ¿Eh? Que te pongan paciente con síndrome mononucleósico, anticuerpos heterófilos positivos, Epstein-Barr, ¿ya? Porque si es negativo, ¿qué es? Citomegalovirus, ¿ya? Nunca olviden eso. Eso es lo mismo que decir la famosa prueba de Paul Bunner, ¿ya? Entonces nunca olviden eso. Negativo, que es lo que vamos a ver ahorita, es citomegalovirus, ¿listo? ¿Ya? ¿Y a qué se relaciona este virus herpes tipo 4? ¿A qué tumores se puede relacionar? A ver, la parte oncogénica, ¿qué tumores se relacionan? Por ejemplo, ahí alguien me había puesto muy bien linfoma de Burkitt, con ese B, linfoma de Burkitt, ¿qué más? Uno que se asocia mucho, que siempre te preguntan, cáncer nasofaringio, ¿ya? Carcinoma nasofaringio. ¿Qué más? Enfermedad de Hodgkin, ¿ya? Linfoma de Burkitt, carcinoma nasofaringio, enfermedad de Hodgkin, ¿listo? Y ojo, y en pacientes con VIH, también es interesante, generan la leucoplasia oral vellosa. Ese es un diagnóstico diferencial, por ejemplo, que a mí me gusta mucho, ¿no? Porque son pacientes que tienen placas blanquecinas en los bordes de la lengua, pero que no se desprenden, o si se desprenden difícilmente. Y eso eso es un diagnóstico diferencial con el muguet oral, ¿no? Porque la candidiasis oral, el muguet oral, acuérdense que son placas que se desprenden fácilmente, ¿no? Entonces te dicen que se desprende fácil, ¿no? Muguet oral. Pero si es un paciente que te dicen placas blanquecinas en la lengua, que al querer desprenderlo no sale, ¿no? O genera sangrado, piensa en leucoplasia oral vellosa. ¿Y quién genera la leucoplasia oral vellosa? El virus de Epstein-Barr, ¿ya? Pero obviamente esto en pacientes inmunodeprimidos. ¿Listo? Entonces son todas las preguntas que te pueden llegar a hacer sobre este virus. Por eso les digo, hay bastantes cositas como para hablar. Y acá, anticuerpos heterófilos positivos, ¿ya? Ahora, ya para completar, porque también he visto preguntas de esto, que justo vamos a repasar en el banqueo rápido, hay otras pruebas que también pueden pedir para lo que es virus de Epstein-Barr, ¿no? Por ejemplo, está lo que es el antígeno contra la cápside, ¿ya? Que es BCA, ¿ya? Contra la cápside viral. ¿Listo? Luego también tienen los anticuerpos EBNA, ¿ya? IgM anti-EBNA. No, pero este no es EBNA. Ay, este borrador. Ya. IgG anti-EBNA.
¿Listo? Que es los anticuerpos antinucleares. ¿Listo? Y tienen los anticuerpos contra el antígeno precoz. ¿Listo? Entonces, generalmente, por ejemplo, lo que es el anticápside viral, si es que te salieron o si es que no pudiste tener una prueba de anticuerpos heterófilos, ¿ya? Esto me indica primo infección. Ya, o sea, la primera vez que te has contagiado de este virus, ¿ya? En cambio, los EPNA te indican infección crónica latente, ¿ya? Lo malo es que estos recién se hacen positivos generalmente a la tercera, a la cuarta semana, o sea, mucho tiempo después, ¿no? Pero igual creo que sí los he visto por alguna pregunta, los anticuerpos EPNA para infección crónica latente. Y estos, precoz, sí te van a preguntar, porque estos me sirven para, vamos a decir, no pronosticar, ¿no? Pero te dan ya un indicio de que puedan desarrollar estas enfermedades oncológicas, ¿no? Por eso hay anticuerpos precoz difusos, ¿listo? Y anticuerpos precoz restrictivos, ¿listo? Entonces, cuando te sale anticuerpo precoz difuso positivo, es porque se está relacionado a cáncer nasofaringeo, ¿listo? En cambio, el restrictivo está asociado a linfoma de Burkitt, ¿ya? Entonces, ya como para completar esas preguntas de virus de Epstein-Barr, por eso les digo, hay un montón de cositas para hablar ahí. Muy bien, entonces acá la respuesta era mononucleosis infecciosa, pues, ¿no? Fiebre amarilla nada que ver, ahorita vamos a ver que bueno, fiebre amarilla se llama por la ictericia, ¿no? Hasta hemorragia digestiva alta puede haber y nada que ver. La rubiola, por ejemplo, también te dicen que es otro de los diagnósticos diferenciales de síndrome mononucleósido, pero ustedes saben que la rubiola, por ejemplo, sus características son que son adenopatías retroauriculares, bueno, ¿se acuerdan? O cervicales posteriores, que más que todo eso lo vemos en edades pediátricas, pues no porque la... Ah, ¿y cómo se llama esta enfermedad también, chicos? ¿Ah? ¿Cómo se llama esta enfermedad? Porque también lo he visto en alternativas. La mononucleosis infecciosa también se llama la enfermedad del... ¿Cómo se llama también, chicos? Enfermedad del... Muy bien, enfermedad del beso, ¿no? Porque se transmite por la saliva. No olviden eso. Muy bien. Y por eso les digo que es más frecuente en adolescentes, ¿no? Es muy, muy, muy poco probable que te hagan una pregunta sobre virus de Epstein-Barr en un niño, pues, ¿no? Muy bien. A menos que el niño pues ya se esté dando besitos, pues, ¿no? ¿Qué sé yo? Paciente VIH con lesiones cutáneas violáceas, ¿no? En tronco y extremidades y a la biopsia, proliferación vascular compatible con sarcoma de Kaposi. ¿Cuál es el agente asociado a este cuadro? Sencillísimo. ¿A qué se asocia? Muy bien, al virus herpes tipo 8, que sería el otro virus gamma, pues, ¿no? Entonces acuérdense, no solo se asocia al sarcoma de Kaposi, que es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Se asocia a otras dos enfermedades importantes, porque no hace que les pregunten. Entonces, en primer lugar, el famoso sarcoma de Kaposi, ¿no? También se asocia a la enfermedad de Castleman multicéntrica, ¿ya? Que ese sí es un poco común, así que eso sí no creo que les pregunten. Pero sí te pueden preguntar, se asocia al linfoma primario de cavidades, ¿no? O sea, ¿qué cavidades? Por ejemplo, la pleura, el peritoneo, pues, ¿no? De las cavidades serosas. Entonces, que tengan linfoma de cavidades, linfoma de pleura, ¿no? ¿A qué virus herpes? Virus herpes tipo 8, ¿no? O sea, lo único que hasta ahora preguntan es esto, ¿no? Pero igual siempre sepan nosotros porque son las preguntas que te hacen el diferencial, ¿ya? Muy bien, a ver aquí. Una paciente presenta un cuadro clínico similar, ¿no? Ahí, como les decía, similar a una mononucleosis, pero las pruebas serológicas para el virus de Epstein-Barr son negativas. O sea, los anticuerpos heterófilos son negativos. ¿Cuál es la causa más probable de sus síntomas? Entonces, cuando me sale anticuerpos heterófilos negativos, muy bien, yo siempre que voy a pensar en citomegalovirus. ¿Listo? Entonces, el citomegalovirus es una causa de mononucleosis infecciosa con anticuerpos heterófilos negativos, ¿ya? O que te pongan prueba de Paul Bunel negativo, pues, ¿no? Muy bien, ¿qué es importante el citomegalovirus? Pues, ¿a qué ustedes lo relacionan? A ver, linfoma de cavidades. Es linfoma primario de cavidades serosas. ¿A qué ustedes asocian el citomegalovirus? ¿Qué esperan encontrar en la pregunta? Siempre para pensar en citomegalovirus. Muy bien, es la causa más frecuente de TORCH.
¿no? O sea, es de todo el TORCH, es el más frecuente de las infecciones congénitas neonatales, ¿no? Eso ya lo vimos también en pediatría. ¿Qué más? Claro, o sea, ya bueno, o sea, eso sí, genera hipoacusia neurosensorial dentro del cuadro de un paciente con neonatal, pues, ¿no? Pues eso ya lo vimos, o sea, calcificaciones periventriculares, todo eso, no. Pero yo digo datos en el caso clínico que me hagan pensar en infección, no clínicos, sino datos de antecedentes o algo. ¿A qué lo relacionan también el citomegalovirus o herpes? Acuérdense que este es el virus herpes tipo 5, ¿ya? Ya, ya está bien, ya. Pacientes con inmunodepresión, ¿no? Muy relacionado al paciente con VIH, porque acá sí vamos a ver, ¿no? Que se asocia, por ejemplo, a retinitis, ¿no? La causa, si te preguntan, la causa de ceguera más frecuente en el paciente con VIH es la retinitis. Perdón, es el citomegalovirus. ¿Listo? ¿Por qué? Por retinitis. Pero también te puede generar esofagitis, te puede generar hepatitis, o sea, un montón de enfermedades, ¿ya? Pero creo que lo más importante es que asocien retinitis, que también lo vamos a ver en VIH, ¿no? Causa de ceguera más frecuente en el paciente con VIH, retinitis por citomegalovirus. Y muy bien en pacientes transplantados. ¿Ya? Pacientes trasplantados, sobre todo trasplantes de riñón. Ya, entonces es lo más importante, ¿no? Siempre que vean alguna infección, algo, en un paciente con antecedente que te dicen que ha sido trasplantado de, más que todo de un órgano sólido, pero casi siempre lo relacionan a riñón, piensen en citomegalovirus, ¿no? Y este sí tiene tratamiento, ¿ya? Obviamente, todos esos tratamientos hablamos de pacientes con clínica, o sea, con clínica exacerbada, ¿no? Si es un paciente con mononucleosis infecciosa, ojo, al igual que el Epstein-Barr, no se hace nada, simplemente sintomáticos, ¿ya? Obviamente si los pacientes ya generan complicaciones, porque el Epstein-Barr también puede generar, por ejemplo, plaquetopenia, anemias hemolíticas, ¿no? O sea, generan una complicación ya, pero ya va más allá de la misma enfermedad, ¿no? O sea, ya estamos hablando de complicaciones en el sentido de alguna enfermedad hematológica, ¿no? Ahí ya se puede usar corticoides. Pero en sí, el hecho de como mononucleosis infecciosa, o sea, que tengas tu faringitis, todo esto, como todo proceso viral, simplemente autolimitarse y tratamiento médico, ¿ya? Pero en los casos, obviamente, de citomegalovirus en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Acá sí esto no es leve, pues esto sí va a progresar, así que sí lo tienes que tratar. Y acá acuérdense que es el ganciclovir, ¿no? O valganciclovir. ¿Listo? Entonces los alfavirus que vimos, herpes 1, 2, 3, aciclovir. Acá, ojo, es el valganciclovir o ganciclovir. ¿Listo? Y en el histopatológico, en el anatomopatológico, que lo habían mencionado ayer, creo, vemos esta imagen característica, pues, ¿no? Acá supuestamente es la imagen en ojos de buey, pues, ¿no? Ojos de buey, ojos de búho. Bueno, yo nunca he visto unos ojos así de buey, pero es la imagen característica, pues, ¿ya? Ojos de buey, ojos de búho, que te llegan al análisis patológico para que piensen más, sobre todo, en citomegalovirus. Muy bien, entonces creo que ahí están todos los datitos importantes que deben saber sobre esta enfermedad. Acuérdense que es el virus herpes tipo 5, ¿eh? Uno se acostumbra a citomegalovirus, es el 5, es el 5. Muy bien, a ver acá. Un paciente de 45 años receptor de trasplante de médula ósea presenta fiebre, confusión y convulsiones. Los estudios de neuroimagen muestran lesiones hiperdensas en el lóbulo temporal. ¿Cuál es la causa más probable de la encefalitis en el paciente? A ver, ¿cuál sería la respuesta aquí? ¿Por qué no me dicen citomegalovirus? Pues ya saben que vamos a hablar de otro. ¿Cuál sería, chicos? Ya, eso es, o sea, esa pregunta justo la puse, la vi, y dije, bueno, me parece importante que sepan que no solo relacionar el trasplantado, o sea, bueno, para preguntas de examen, ¿no? Por eso yo digo, a veces no los quiero confundir mucho, pero para preguntas de examen, siempre que trasplantado, lo primero que se tiene que venir es citomegalovirus, ¿no? Pero, por ejemplo, si te hablan de pacientes inmunodeprimidos, o sea, que ya tienen inmunodepresión de base y son trasplantados, ahí siempre tienen que empezar en virus herpes tipo 6. ¿Ya? Entonces acá te dice receptor de trasplante de médula ósea. Obviamente, si va a ser trasplante de médula ósea, es porque posiblemente tenga pues una leucemia o una plasia medular, o sea, algo que obviamente está inmunodeprimido, pues, ¿no? Entonces, el virus herpes tipo 6, ¿ya? Enfermedades puntuales, ¿no? En pediatría, ¿cuál es la enfermedad que está asociada al virus herpes tipo 6, chicos? Muy bien, la roceola, ¿no? La roceola o exantema súbito, ¿no? O sea, característico
Ya lo vimos. En este caso, como les digo, pacientes inmunodeprimidos con trasplantes de órganos sólidos también. Hay que pensar en virus herpes tipo 6, ¿ya? Y con respecto a virus herpes tipo 6 y virus herpes tipo 7, ¿no? Estos aquí están relacionados a esta enfermedad que les he puesto la imagen, que es la famosa pitiriasis rosada de Gilbert, ¿ya? Entonces, como les digo, o sea, estas son cosas que, por ejemplo, también podríamos hablar en dermato, ¿no? Pero ya, bueno, ya que estamos hablando de virus, para que se acuerden, porque son cosas puntuales, ¿no? La pitiriasis rosada de Gilbert, te van a preguntar, es obviamente producido por herpes tipo 6, tipo 7, genera esta famosa mancha que se llama la mancha heráldica, ¿ya? Que es la primera lesión, ¿ya? O sea, te pueden decir eso, ¿no? No te van a decir mancha heráldica, ¿no? Sino te van a decir que comenzó con una lesión que observó en el cuerpo, ¿no? Con bordes circinados, ¿no? Grande, ¿no? Y luego la transmisión, o bueno, la transmisión, vamos a ponerle la distribución de las lesiones es por un dermatoma, ¿no? Por eso también a eso le llaman el patrón, muy bien Aldo, en árbol de Navidad, ¿no? Porque toda la, sigue todo el recorrido de un dermatoma, ¿listo? Entonces eso es la pitiriasis rosada, ¿no? Acuérdense, mancha heráldica, ahí les van a poner que hubo una lesión inicial, eso más te lo está cantando, pues, ¿no? Y obviamente como todo virus, simplemente se autolimita, no tienen que hacer nada. Muy bien, entonces acá es virus herpes tipo 6. Y la última, dice, respecto a los siguientes virus, ¿no? Obviamente todo lo que hemos estado viendo son virus ADN, ¿por qué? Ya desde ahí ya se acuerdan. Y eso es importante, o sea, esa es una ayuda, siempre un plus, ¿no? Porque en los casos clínicos también te va a aparecer paciente que bla, 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 ¿no? El caso clínico para que ya sospeches en una enfermedad. Y luego te dices, se saca de la muestra y es un virus ADN, ¿no? Entonces ya hasta ahí al menos ya descartas sabiendo cuáles son ADN y cuáles son ARN, ¿no? Por eso lo puse en este resumen acá. ¿Cuál de estos, ¿no? Para terminar, no es un tipo de virus ADN? Ya para hablar de las otras enfermedades de los virus ADN. ¿Cuál de esos no es un virus ADN, chicos? ¿El papiloma, el adenovirus, el parvovirus o la hepatitis C? ¿Quién sabe? La hepatitis C, muy bien, ¿ya? Entonces, es mucho más fácil que te acuerdes los virus ADN, porque te acuerdas los virus ADN, todo el resto son ARN, porque obviamente son mucho más ARN. O sea, estamos hablando de por 4 por 5 la cantidad de los que son los ADN. Entonces, los virus ADN, ¿listo? Vamos a poner uno, los herpes virus. Ya todos los virus herpes son ADN. Dos, el virus de la hepatitis B, ¿ya? Es el único virus de la hepatitis, o también típica pregunta, es el único virus de los 5 de la hepatitis que es ADN, ¿listo? Ya, ahora sí, sigamos. Yo acá siempre me acuerdo como papa, o sea, todo papa, ¿no? Están los poxvirus, ya, están los poxvirus, ¿listo? Que dentro de los poxvirus importantes, obviamente tenemos a lo que es el virus de la viruela, ¿no? Que nos preguntan, y al molusco contagioso. ¿Cuál es el dato para que ustedes piensen en molusco contagioso? Bueno, también este es dermato, pero acuérdense, pápula umbilicada, ¿no? Si vesícula umbilicada es a varicela, pápula umbilicada es a molusco contagioso, recuerden, ¿ya? Y obviamente, más que todo cuando te dicen en piscinas, ¿no? O sea, que el niño que se bañó en piscina y tiene pápula umbilicada, piensen en molusco contagioso, ¿listo? Luego, otro PA, la familia Papoviridae, ¿ya? En la Papoviridae, obviamente, tenemos al papilomavirus. Que obviamente ustedes ya saben, que hemos visto en gineco todo lo que es papilomavirus, los serotipos benignos, los serotipos que generan cáncer, etc., ¿no? Y lo que es el poliomavirus, que hay diferentes tipos, pero el que más importa es el poliomavirus JC, ¿no? Que se lo vamos a ver en VIH, que genera la leucoencefalopatía multifocal progresiva. ¿Ya? Leucoencefalopatía multifocal progresiva, ¿no? El poliomavirus, ¿listo? JC, porque hay otros, como les digo, pero eso sí ya son enfermedades mucho menos frecuentes, ¿listo? Luego tenemos el otro PA,
que es el parvovirus B19. Pues, ¿no? El parvovirus B19, ¿qué tipo de exantema me generaba? Pediatría, típica pregunta. Muy bien, el eritema infeccioso, ¿no? ¿Qué más genera? Genera crisis aplásicas, ¿no? O si ven en hemato, te pueden decir, bueno, asociado a lo que es anemia plásica, ¿listo? Te genera poliartritis, te genera hidrops fetal, ¿listo? Entonces, eso con respecto al parvovirus B19, ¿no? Típica pregunta de cuál es el virus o cuál es el agente que genera el eritema infeccioso, que son las vejigas abofetadas, ¿no? O también genera, acuérdense, un exantema, que no tiene que ver con el eritema infeccioso, esa parte, que genera un exantema en guante de calcetín. También por ahí si te pregunto. Y el que falta, ¿no? Para allá, y ahí ya serían todos los virus ADN, ojo, son todos. Entonces, acá tienes todos los que son papos, ¿no? Papoviridae, papilomavirus, parvovirus, poxvirus, que bueno, ahí te acuerdas, molusco contagioso. Ya, entonces el único que sale esa regla es el adenovirus. ¿Ya? El adenovirus, bueno, te acuerdas porque ADN, adenovirus, ADN. ¿Listo? El adenovirus genera 4 enfermedades importantes, pues, ¿no? La fiebre faringoconjuntival, ¿no? Que te digan paciente, ya lo han preguntado, paciente que tiene faringitis, conjuntivitis, piensa en adenovirus, ¿listo? Genera diarrea, ¿ya? Que son generalmente pacientes que tienen cuadro respiratorio y diarrea, ¿no? Pacientes que tienen, acuérdense, cuadro respiratorio más diarrea, piensen en adenovirus también, ¿no? Genera cistitis hemorrágica. Ya les enseñé que la ciclosporina genera cistitis hemorrágica, el adenovirus genera cistitis hemorrágica, ¿no? Y genera la queratoconjuntivitis epidémica. ¿Listo? Y ahí tienen todos los virus ADN. Por lo tanto, todo el resto de virus, todos los arbovirus, los otros virus de la hepatitis, el dengue, el zika, el chikungunya, los virus de influenza, parainfluenza, coronavirus, todos los demás son ARN, ¿ya? Entonces por eso apréndanse los que son ADN. Muy bien. A ver, ahora sí. Entonces resolvamos estas preguntas de ADN. Paciente de 12 años presenta hace 10 días odinofagia, fiebre 38 y lesiones maculopapulares en tronco, cara y extremidades, ¿no? Odinofagia, fiebre. Niega prurito, faringe hiperémica, amígdalas hipertróficas, exudativas, linfadenopatía región cervical, hepatomegalia, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Muy bien, pues es una mononucleosis infecciosa. Recuerden que descartan faringitis estreptocócica, ¿por qué? Porque tiene rash, ¿no? Ahí te está diciendo, tiene lesiones maculopapulares en tronco, cara y extremidades. ¿Ya? Importante. Si no, podría ser una faga bacteriana, ¿no? Listo, escarlatina obviamente nada que ver, porque ustedes saben que la escarlatina necesitan ese antecedente, que el paciente ha tenido pues una infección por estreptococcus pyogenes, ¿no? Una faringoamigdalitis bacteriana o impétigo hace 2 semanas, y el papel, la piel en lija, o sea, súper, súper lejos. Ya, a ver acá. ¿Cuál es una vía de transmisión frecuente del citomegalovirus en la población general, especialmente relevante en entornos como guarderías o familias con niños pequeños? ¿Cómo se transmite, cómo se puede transmitir el citomegalovirus, ¿no? Es importante, me olvidé de mencionarlo, ¿no? Pero ¿cómo se puede transmitir el citomegalovirus? Muy bien, por el contacto, ¿no? Con saliva, orina, ¿no? U otros fluidos, ¿no? Por eso también si te preguntan de dónde podemos tomar muestra para citomegalovirus, que en ese caso como no hay test de sangre, ahí lo mejor es el PCR, ojo, agreguen. Lo mejor para el diagnóstico es PCR, ¿no? Ese PCR, ¿de dónde lo puedo tomar? De sangre, de saliva, de orina, hasta de semen si quieren, ¿no? De lágrimas. O sea, en otras palabras, cualquier fluido corporal, ¿no? Es la manera de que se puede transmitir el citomegalovirus, ¿no? Por eso si te preguntan también, ¿se puede transmitir el citomegalovirus por relaciones sexuales? También se puede transmitir, ¿ya? A ver aquí. Una mujer de 70 años presenta un rash vesicular doloroso en el dermatoma T5 derecho, con antecedente de varicela infantil. No hay compromiso oftálmico ni inmunosupresión. ¿Cuál es el tratamiento recomendado? ¿Cuál les dijimos que era el tratamiento? Aciclovir, ¿no? Pero obviamente aciclovir en altas dosis, ¿no?
Más o menos, ¿cuánto toman al día? 4 gramos, pues, ¿no? Porque estamos diciendo 800 miligramos 5 veces al día. No te pueden preguntar cuánto es la dosis diaria, 4 gramos, ¿no? ¿Qué tipo de anticuerpo mide la reacción de Paul Bunel? ¿Cuál creen que es? Si es para una primoinfección, ¿cuál sería? IgM, ¿no? O sea, la prueba de Paul Bunel o anticuerpos heterófilos positivos, ¿no? Es obviamente es la primera prueba que nosotros pedimos ante una primoinfección por mononucleosis, ¿no? O sea, ante un proceso agudo, ¿no? Porque el paciente tiene la clínica. Entonces, obviamente, los anticuerpos que ven son IgM. Mira, se lo han preguntado hasta 3 veces, ¿ya? Obviamente son IgM. A ver acá. Un adolescente de 16 años presenta fiebre, faringitis, linfadenopatía, hasta ahí tú puedes decir, faga bacteriana y esplenomegalia. Si hay visceromegalia, si hay rash, ya saben que lo más probable, miren, encima te dice linfocitos atípicos, ¿verdad? Te lo regalan, ¿no? ¿Cuál es la prueba diagnóstica inicial más práctica? Muy bien, anticuerpos heterófilos en suero, ¿no? Lo mismo que decir prueba de Paul, ¿ya? ¿Cuál de los siguientes marcadores de virus de Epstein-Barr está relacionado con el carcinoma nasofaringeo? A ver, ¿cuál les dije ahí que era el que está relacionado al carcinoma nasofaringeo? A ver, ¿quién recuerda? Ya ha sido pregunta de NAM. Yo les digo, todo lo que les enseño es porque ha sido pregunta. Muy bien, anticuerpos precoces difusos, ¿no? Porque el restrictivo es para predecir linfoma de Burkitt. Muy bien, acá, la infección por el virus de Epstein-Barr se ha asociado a los siguientes procesos neoplásicos malignos. ¿A cuál se asociaría de todos esos? ¿Cuál está bien? ¿Qué relaciones están bien? A ver. Muy bien, ¿no? Linfoma de Burkitt y carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Sencillo. Y la última, un paciente inmunocomprometido, o sea, todos los datos son importantes, ¿no? Inmunodeprimido, ¿ya? Presenta una infección respiratoria aguda con síntomas de fiebre, tos y dificultad para respirar. Además, se observa neumonía en una radiografía de tórax. ¿Cuál es el virus más probable que cause esta enfermedad en el paciente? Entonces, tú te das cuenta de eso, ¿no? Porque ves tipo 1, tipo 2, zóster, citomegalovirus, ¿no? Y dices neumonía, pues eso sí no sé, ¿no? Pero acuérdate, pues, ¿cuál es el virus de todos estos que afecta a pacientes inmunodeprimidos? Que te puede generar complicaciones, porque puede generar miles de complicaciones, pero en un paciente inmunodeprimido. ¿Quién era? No, pero en este caso no sería virus de la varicela zoster, pues, ¿no? O sea, el virus de la varicela zoster son las complicaciones que yo les dije, ¿no? O sea, las complicaciones que hablamos. O sea, está muy bien que lo asocien a paciente inmunodeprimido, pero es lo que te genera el herpes zoster, pues, ¿no? Por ahí te podría generar encefalitis, ¿ya? Pero complicaciones en general, como por ejemplo en este caso una neumonía, eso siempre piensen en el de los tipos de virus, el citomegalovirus. ¿Listo? A ver. Muy bien, entonces creo que queda claro todo con respecto a preguntas de virus herpes, ¿no? Y bueno, por ahí no encontré ya preguntas de los otros, pero adenovirus, por ejemplo, te preguntan esto, pues, ¿no? Te pone un paciente con faringitis y por ahí también conjuntivitis, ¿no? A pesar de resfriado, lo más probable es que sea un adenovirus, ¿no? Lo demás, como les digo, o sea, hay muchos virus que hemos estado tocando ahorita que obviamente los hemos visto en otros banqueos, pues, ¿no? Pediatría, eritema infeccioso, habla de papilomavirus en gineco, pues, ¿no? Entonces, obviamente acá infectos sí hablamos netamente de herpes, ¿no? Porque eso sí no lo vemos dentro de otra especialidad, pues, ¿no? Muy bien, a ver, ahora vamos a ver enfermedades por arbovirus, ¿no? ¿Qué es una enfermedad por un arbovirus? Aquello que lo transmiten los vectores, los mosquitos, ¿verdad? Entonces, obviamente vamos a hablar, creo que lo más común que te preguntan, lo que te preguntan desde ahora también en el examen SERUMS, en el ENCAPS, se tiene que saber la norma técnica, ojo chicos, está la clase que yo he subido a mi canal de YouTube, ¿no? Para los que no me siguen, para los que no están suscritos, perdón, suscríbanse. Ahí está la clase de la norma de dengue actualizada, si quieren ver a más detalle. ¿Listo? Entonces es un tema que sí o sí tienen que saber, ¿ya? Que sí o sí tienen que dominar porque dengue siempre viene dengue, ¿ya? Al menos en el examen serum siempre viene dengue, ¿ya? Que han preguntado pues hasta a qué hora pica el mosquito. ¿A qué hora pica el mosquito, chicos? ¿En la mañana? ¿En la tarde? ¿En la noche? ¿A las 5? ¿A las 5 de la tarde? Claro, en la mañana, vespertino, pues no en la mañana, bueno, la alternativa era mañana, primeras horas de la tarde, pues, ¿no?
Muy bien, y eso está en la norma técnica, por eso les digo, o sea, sí está, o sea, a veces dicen pues que esas preguntas son absurdas, pero, o sea, al menos creo que sí es un poco importante, podríamos decir, ¿no? Pero obviamente también cuando hay lluvias y todo, también está el mosquito, o sea, pero creo que es importante en el tema de cuando hacemos evaluación epidemiológica, ¿no? Ver el tema de prevención, ¿no? Saber al menos cuáles son las horas, porque puede estar también picando en la noche, pero cuáles son las horas que son el pico, pues, ¿no? Para hacer nuestra prevención. Ya, bueno. A ver, esta es una típica pregunta, ¿no? Un paciente de 40 años presenta fiebre, dolor de cabeza, dolor retrocular, dolor retrocular, ven dolor retrocular, dengue. No la piensan dos veces, dengue, ¿ya? Y dolor abdominal intenso. Durante la evaluación clínica se observa también sangrado leve de encías. Según la clasificación de dengue, ¿en qué categoría se clasificaría este paciente? ¿No? Entonces, esto yo le digo, actualícense, ¿no? Porque si ven resúmenes o algo de al menos del año pasado, la clasificación del dengue era distinto, ¿no? Ahorita vamos a ver el grupo A, B, C. Antes era A, B, C, ahora existe A, B1, B2 y C, ¿ya? Entonces, esto de sin signos de alarma, con signos de alarma siempre preguntan. A ver, ¿quién sabe? ¿Cuál sería esto? ¿Con signos de alarma? ¿Sin signos de alarma? ¿Severo? ¿O no se puede determinar con la información proporcionada? Ya, a ver, vamos a ver. Entonces, vamos a hablar un poquito de dengue, en el sentido de que acá tenemos, acuérdense, un periodo de incubación extrínseco, ¿no? O exógeno, que este es el tiempo de incubación que te pueden preguntar del mosquito. O sea, ¿cuánto demora el mosquito en tener ya el virus ahí para transmitirlo, ¿no? Por eso acá te está diciendo que, o sea, esta viremia es la del humano, o sea, es la persona, ¿listo? Acá el mosquito se alimenta, ¿no? Y hasta cuánto tiempo pasa para que ya pueda transmitirlo al humano, ¿no? Entonces, una vez que lo infecta al humano, este es el periodo de incubación intrínseco, que es en el humano, ¿no? Y este es el que te pueden preguntar, ya han preguntado, ¿cuánto es el periodo de incubación del dengue? ¿Ya? El periodo de incubación del dengue de 3 a 14 días, ¿ya? Miren que han preguntado periodos de incubación. Bueno, hace tiempo que no veo al menos preguntas de periodo de incubación en los últimos exámenes, tanto de NAM residentado, ¿no? Pero al menos lo que he podido sacar es que las preguntas de incubación generalmente son de enfermedades que hay normas técnicas, ¿ya? Porque han preguntado, por ejemplo, de brucelosis, que también se los he enseñado, ¿no? De sarampión, porque a veces también uno se quiere, pues, aprender el periodo de incubación de todas las enfermedades, ¿no? Pero generalmente las que sí te preguntan es de donde hay normas técnicas, ¿no? Que hay normas técnicas que ya están pues ahí desde el 2015, 2014, pues la de Bruselas creo que es una norma técnica del 2010, 2011, no recuerdo muy bien, hasta 2007 creo. Entonces hay cosas que no cambian, pues, ¿no? Entonces esos que tienen normas técnicas, si tienen un tiempo, ¿no? Ahí le dan una ley a las normas y apuntan ese periodo de incubación porque posiblemente de ahí te pregunten, ¿ya? Muy bien, entonces ese es el periodo de incubación en el humano, ¿ya? Entonces recordemos que este virus es un flavivirus, ¿no? Flavivirus, que recuerden lo transporta el famoso Aedes aegypti, ¿no? ¿Qué transmite el Aedes aegypti, chicos? ¿Qué enfermedades? Dengue, Zika, chikungunya, ¿no? Y fiebre amarilla, ¿ya? Son las cuatro enfermedades que transmite el Aedes aegypti. Dengue, Zika, chikungunya, fiebre amarilla. Pero flavivirus no son los cuatro. Flavivirus es el dengue, el Zika y la fiebre amarilla, ¿ya? Ya que ahorita vamos a ver, les voy a enseñar que chikungunya es un alfa virus, viene de otra familia, que es la familia Togaviridae, ¿ya? Entonces, muy importante flavivirus. Y ojo, ¿qué más puede ser acá? ¿Qué otro virus es flavivirus? ¿Alguien sabe? Que obviamente todos son ARN, pues, ¿no? Hepatitis C, ¿ya? Para que se acuerden. ¿Listo? Entonces ahí por eso lo he dividido así. Que transmite Aedes aegypti son todas estas enfermedades que obviamente son por arbovirus, ¿no? O sea, que lo transmite un artrópodo, un vector que es dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Ahora, flavivirus es el dengue, el zika, la fiebre amarilla y la hepatitis C. Muy bien. Entonces recuerden que los serotipos del dengue, ¿ya? Hay dengue 1, 2, 3 y 4, ¿no? Recuerden que los más severos son el 2 y el 3. Estos son los más severos. Pregunta también que te han hecho. ¿Cuáles son los pacientes que generalmente desarrollan dengue severo? ¿No? Los que ya han tenido dengue antes, pero por otro serotipo.
Porque tú recuerda que cuando tú tienes un dengue, ¿no? Te da dengue 1, vas a la selva, te vas a Tarapoto, porque obviamente todo esto estamos hablando de la selva, te vas a Tarapoto, te vas a Iquitos, ¿no? A tus vacaciones, te da dengue, te da el dengue 1, nunca más te da dengue, por dengue 1, ¿ya? Pero sí te puede dar por dengue 3, digamos. Y ahí la enfermedad es mucho más severa, ¿ya? Nunca olviden eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Ya bueno. Y bueno, y también hay una proteína no estructural que si te van a preguntar, que es la NS1, ¿no? Que esta la vamos a usar para diagnóstico. Hay muchas proteínas, son 8 proteínas no estructurales, ojo, pero la más importante es la NS1. Muy bien, entonces en la evolución de la enfermedad, como están viendo, hay una fase virémica, ¿no? La fase virémica, siempre recuerdan ustedes, es la fase donde hay mayor carga viral. Entonces, donde obviamente el paciente tiene los pródromos, ¿no? Dolor de cabeza, cefalea, lo mismo, cefalea, mialgias, artralgias, o sea, lo típico. Lo que te van a preguntar es cuándo generalmente es la fase crítica. La fase crítica, como lo están viendo, generalmente es del tercer día, ¿no? Al quinto, sexto día, ¿no? Pero sabes que es en ese rango, ¿ya? Porque justo vamos a ver una pregunta que lo preguntaron. ¿Y a qué se debe la fase crítica? Recuerden, a extravasación del plasma. O sea, si te preguntan cuál es la fisiopatología del dengue grave, que se menciona cada rato. Yo me acuerdo cuando cuando llevé infecto y me enseñaron dengue, ya que el doctor repitió como 20 veces, extravasación del plasma, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Hay un aumento del hematocrito, ¿no? Por hemoconcentración y disminución de plaquetas, nunca olviden eso. Es lo cardinal en la parte grave del paciente con dengue, ¿no? Por eso, por la disminución de plaquetas, se generan los sangrados, ¿no? Muy bien, entonces acá, bueno, vamos a poner acá también, ojo, porque hay otras formas de clasificar. Sospecha, ¿ya? Sospecha es cuando el paciente viene de un lugar de endémico, ¿ya? Y solo tiene cefalea, nada más. O sea, paciente que viene de la selva y presenta cefalea, eso es sospecha, ¿ya? Probable es igual, lo mismo que hemos dicho, viene endémico, ¿no? Pero ya tiene, por ejemplo, mialgias, dolor retrocular, ¿no? O sea, ya más clínica, ¿se entiende? Y confirmado es que tenga pruebas positivas, chicos, ¿sabes? Entonces, mire, preguntas tan básicas, pero han preguntado. Confirmado es que te digan que tiene el ELISA positivo, ¿no? El ELISA IgM positivo, que tenga el NS1 positivo, ¿no? Y acá es lo que te pueden preguntar también, ¿cuál es la prueba en los primeros 5 días? El antígeno NS1. Si estás en los primeros 5 días de la enfermedad, te dice que ha comenzado con dolor, fiebre, viene de un lugar, y ya le quieres descartar, NS1. Después de los 5 días ya no te sirve el NS1, ¿no? Después de los 5 días, ahí sí tú pruebas de anticuerpos, ELISA, ¿no? Obviamente ELISA, IgM de elección, pues, ¿no? IgM. Muy bien, entonces eso también es típica pregunta. Primeros 5 días, antígeno NS1. Después de los 5 días, ELISA. Miren que han sido tan maleados en el MINSA para que ya ustedes estén preparados, que han preguntado cuánto es lo que tú tienes que llevar de muestra, porque eso está en la norma técnica, o sea, dice cuánto tienes que llevar de muestra para estos exámenes. Porque para todos es lo mismo, pero ¿cuánto tienes que llevar de ¿Cuánto creen ustedes? ¿Le ponen 2 mililitros, 3 mililitros, 5 mililitros, 10 mililitros? Ya han preguntado, ¿no? Por eso le digo, esas preguntas son maleadas. ¿Cuánto se tiene que llevar de la muestra? 2 ml, ¿ya? 2 mililitros. Pero bueno, ahora ya lo saben al menos. Muy bien, entonces recuerden eso con el tema para el diagnóstico, ¿ya? Entonces, cuando hablamos, ya la otra clasificación es primero decir sin signos de alarma, ¿ya? Pero yo, bueno, casi siempre les enseño ya con signos de alarma, pues, ¿no? O sea, para saber cuáles son los datos que yo voy a ver, para ya pensar en con signos, porque obviamente si no me aparece nada de eso, pienso que no tiene signos de alarma, pues, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de alarma? Acuérdense, vómitos persistentes, dolor abdominal continuo, ¿no? O sea, esos al menos son datos que uno podría pensar que son normales, pero no. Vómitos persistentes, dolor abdominal continuo, sí es. Sangrado de mucosas. Mientras más grave se vuelve el dengue, más sangrado hay. Por ejemplo, acá le voy a poner, por ejemplo, datitos que a veces uno confunde, ¿no? Que puede pensar que es signos de alarma. El torniquete positivo, que te digan prueba de torniquete positivo, o sea, que salgan petequias cuando generes un torniquete, eso es sin signos de alarma. O sea, simplemente te dice que hay una alteración ya plaquetaria.
¿no? Pero no es todavía un signo de alarma. Signo de alarma es que ya te sangren las mucosas, ¿no? Que te digan que el paciente que viene con epistaxis, que el paciente que viene con gingivitis, ¿no? Ahí sí. La leucopenia también es un hallazgo que podemos ver en el laboratorio, pero no es con signo de alarma, ¿ya? Muy bien. Y obviamente sin signo de alarma está lo demás, pues dolor retrocular, cefalea, mialgias, artralgias, o sea, la clínica inespecífica, ¿no? La disminución de la conciencia, también, que te digan paciente con letargia, somnoliento, también. Hepatomegalia, también es un signo de alarma, ¿listo? Derrame seroso. ¿Qué es derrame seroso? De cavidades serosas. O sea, derrame pleural, derrame pericárdico, ¿no? Por lo que digo de la extravasación del plasma, ¿listo? Lipotimia, que el paciente se desmaye, ¿no? Pero sin pérdida de conciencia. Y aumento del hematocrito y disminución de las plaquetas, que es lo que mencioné. Todos estos 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, son con signos de alarma. Que tengas uno nomás, ya es un paciente con signos de alarma. ¿Listo? Y el otro es el dengue grave. ¿Ya? Cuando yo ya pienso en dengue grave, que el paciente que te diga que tiene falla multiorgánica, o sea, algo que tiene ictericia, digamos, eso ya es por falla hepática, piensas en grave, que el paciente esté en shock, ¿no? Que te diga presión 80-40, ¿no? Inestabilidad hemodinámica, dengue grave, que te especifique que es un sangrado severo, pero obviamente el sangrado severo más que todo lo voy a ver interpretado en un paciente con shock, ¿no? Que tiene ya bastante sangrado, y, o que te digan que tiene síndrome de estrés respiratorio agudo, ¿no? Que te diga insuficiencia respiratoria, o sea, esto yo más que todo lo englobo en estos dos, ¿no? Falla multiorgánica o shock, ¿no? Porque dentro de la falla multiorgánica está la insuficiencia respiratoria, ¿no? Entonces, paciente, por eso digo, que ya está en shock o tiene falla multiorgánica, ya piensas en dengue grave. Muy bien, entonces esa es la manera, acuérdense, de clasificarlos. No se olviden, porque ahorita lo vamos a ver. Entonces, en este caso, el paciente tenía dolor abdominal intenso y sangrado leve de encías. O sea, ya tenía sangrado de mucosas y tenía dolor abdominal intenso. Entonces, esto es dengue con signos de alarma. ¿Ya? Muy bien. A ver acá, te dice, una mujer de 30 años presenta fiebre alta, mialgias y cefalea desde hace 4 días. No tiene otras comorbilidades. ¿Cómo se clasifica este paciente para el tratamiento? A ver, ¿cómo sería esto? Eso es grupo A, grupo B1, grupo B2. ¿Cuál creen? Grupo A, muy bien, grupo A. Entonces, ¿cómo dividimos? Y esa es la actualización de la última norma técnica. Ustedes pueden dividir ahora, antes era grupo A, B y C, ahora no, ahora es grupo A, grupo B1, grupo B2 y grupo C, ¿ya? Entonces, el grupo A es lo que nosotros dijimos, sin signos de alarma, ¿ya? El grupo B1 y B2 es con signos de alarma. Y el grupo C es el dengue grave, ¿no? Entonces, lo mismo que hablamos, pero transportado ahí para dividirlos en grupos, ¿no? Entonces, sin signos de alarma, grupo A. Grupo B es con signos de alarma y grupo C es el dengue grave, ¿ya? Perdón, acá, no, acá no. Hasta acá es sin signos de alarma, perdón. Grupo B2 es con signos de alarma, ¿ya? ¿Por qué? ¿Qué te diferencia el grupo A del grupo B1? Que ambos tienen o ambos son sin signos de alarma. Que el grupo B1 ya lo ponemos como que B, porque este paciente tiene factores de riesgo, ¿ya? Factores de riesgo. Entonces, es importante ahora ver eso. Antes simplemente el que no tenía lo manejamos como grupo A, ¿listo? Pero ahora tienen factores de riesgo, como por ejemplo gestación, extremos de edad, menor de 1 año, mayor de 65 años, ¿listo? Obesidad mórbida, ¿no? O sea, grado 3, más de 30 de índice de masa corporal, y comorbilidades. O sea, que te diga que es hipertenso, diabético, enfermedad renal crónica, ¿listo? Y también acá abajo me parece interesante que también hay riesgo social, ¿no? ¿Qué es riesgo social? Que el paciente no tiene acceso al servicio de salud, ¿no? O sea, no está cerca del servicio de salud, entonces también lo consideramos como grupo B1. Muy bien. Entonces el grupo A, esto se maneja en domicilio. A partir
Vamos a ponernos acá. A partir del grupo B1 es hospitalario. ¿Ya? Hospitalario. Ahora, el A y el B1 se pueden manejar por vía oral. ¿Listo? Vía oral. O sea, el grupo B1 es, como tiene factores de riesgo, lo vamos a hospitalizar. ¿Ya? Se tiene que hospitalizar porque ya tiene factores de riesgo, así no tenga signos de alarma. Pero el manejo igual lo podemos hacer con hidratación vía oral, ¿no? O sea, lo que tolere. Ahora, por ahí también en la norma técnica, por eso les pongo todo, si no tolera vía oral, que no debería, porque obviamente no tiene signos de alarma, se puede dar endovenoso, pero acá la infusión es 2 a 4 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Acá se lo estoy resumiendo porque, como les digo, la norma es bien larga. ¿Ya? Hay bastantes cuadros. En el caso del grupo B2, ¿no? Que tiene signos de alarma, acá ya sí comenzamos con las hidrataciones, y acá es muy importante que sepan que, por ejemplo, se diferencia. El adulto, ¿ya? El adulto va a ser 10 mililitros por kilo por hora. ¿Listo? En cambio, el niño y el adulto mayor, ¿ya? Es menos. 5 mililitros por kilo por hora. ¿Ya? Y ambos lo infundes en una hora. ¿Ya? Y el grupo C, ¿no? El grupo C, que es el dengue grave, el paciente que está en shock, lo manejas como shock, como un shock hipovolémico. Entonces, tanto en adulto como en el niño es igual. 20 mililitros por kilo por hora, ¿ya? Acá te hacen una cápite en la gestante. La gestante, como no la puedes hidratar tanto, no la puedes sobrehidratar, 10 mililitros por kilo por hora, ¿listo? Y el adulto mayor, como tampoco lo puedes sobrehidratar, te dicen 250 mililitros. Y cualquiera de estas infusiones lo tienes que hacer en 15 a 30 minutos. ¿Ya? O sea, todos lo van a ver, hay un montón de cuadros, pero ahí está resumido, ¿no? Entonces, eso a mí me parece que en algún momento, o lo preguntan en el CIP, o lo preguntan en el ENAM, o lo preguntan en el residentado, ¿no? Porque te pueden decir respecto al grupo, respecto a la edad, ¿no? Entonces, el grupo B2, que es con signos de alarma, recuerden, porque, bueno, generalmente te van a preguntar en un adulto, pues, ¿no? Ya serían bien maleados que te especifiquen el niño. Entonces, acuérdense, el grupo B2 es 10 mililitros por kilo por hora en una hora. En cambio, el grupo C, el dengue grave, ¿no? El adulto, es 20 mililitros por kilo por hora en 15 a 30 minutos, ¿no? Eso es lo más probable que te pregunten, pero igual les dejo los demás. Muy bien. Entonces, así se dividen ahora los grupos, ¿ya? Muy posible pregunta de cualquier examen, ¿no? De NAM, de residentado, muy posible que ahora pregunten sobre los grupos. Ahora, obviamente, y ahí sí, bueno, eso se los invito a que vean la clase, también tienen que ver escenarios epidemiológicos, ¿no? El escenario 1 es aquel paciente que no tiene el vector, ¿no? Escenario 2, que ya hay vector, pero no hay casos autóctonos, y el escenario 3, que ya hay casos autóctonos, ¿no? Eso también preguntan que haya esa clasificación. Por eso todos sobre la clase de dengue, véanlo en, en mi canal de YouTube, ¿ya? Muy bien, sigamos. Dice, una paciente de 50 años en UCI con fiebre amarilla confirmada presenta insuficiencia hepática, hemorragias y shock. No existe tratamiento antiviral específico. ¿Cuál es la medida preventiva más efectiva para evitar la fiebre amarilla en viajeros en zonas endémicas? Ya te habla ya de cuál es el caso, ¿no? Pero, como les digo, el fiebre amarilla es puntual también, ¿no? Fiebre amarilla también es un flavivirus, también lo transmite la Aedes aegypti. Por ahí en algún momento han preguntado por qué hay diferentes ciclos, pues, ¿no? Está el ciclo también que es el selvático, que ahí no lo transmite la Aedes, ¿no? Que les podrían preguntar. En el ciclo selvático, o te pueden poner como rural, ¿quién lo transmite? Bueno, selvático es porque rural es a medias. ¿Qué mosquito lo transmite en el ciclo selvático? ¿Alguien ha leído eso? ¿Ha banqueado? Porque generalmente en el urbano o rural, ¿no? O sea, ¿qué es urbano? De persona a persona. O sea, que el mosquito va de persona a persona. Rural es que puede ser de mosquito a mono. Y selvático es de mono a mono. Muy bien, a ese es el Aemobogus, ¿ya? Entonces, por si acaso ahí se los dejo, ¿no? Pero en general, o sea, el que se transmite humanos es el Aedes aegypti igual, ¿ya? Muy bien. Entonces, la fiebre amarilla, miren acá, esto me parece importante, y han preguntado también periodo de incubación, esto es de la norma técnica y se los he dejado, periodo de incubación más corto, de 3 a 6 días. Lo que me parece interesante es que en su evolución siempre recuerden que tiene un periodo de infección
que tiene una clínica inespecífica, ¿no? Todo fiebre, dolor abdominal, bradicardia relativa. Entonces, con eso, ya les había mencionado antes, ya tienen dos enfermedades importantes que te generan bradicardia relativa, ¿no? Uno es la fiebre amarilla y dos, ¿cuál era, chicos? ¿Quién recuerda? Ya lo vimos ayer. ¿Cuál era la enfermedad que te generaba? Claro, la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea, que era por los salmonelas tifi. Entonces ya tienen dos enfermedades ahí que te pueden generar bradicardia relativa o también llamado signo de Faget, ¿no? Y bueno, y lo importante es esto, ¿no? Que luego de la primera fase hay una fase de remisión, ¿ya? Pero eso es importante porque por ahí he visto una pregunta también, que esos pacientes no se les da de alta, porque luego de la fase de remisión sigue la fase de intoxicación, ¿ya? Es algo raro, pues, ¿no? Que remita, generalmente la remisión siempre es la última fase, ¿no? La fase de efervescencia, pero en este caso no. ¿Ya? Entonces primero hay una fase de remisión y luego hay una fase de intoxicación, entonces el paciente tiene que seguir hospitalizado. ¿Ya? Y acá obviamente el paciente ya genera esa clínica de hemorragia, pues, ¿no? Hemorragia digestiva alta, por eso antes se le llamaba al paciente, ¿no? Con vómitos negros, pues, ¿no? El paciente con vómitos negros, uno los asociaba a fiebre amarilla, pues, ¿no? Entonces la fiebre amarilla, también te van a preguntar qué hallazgos histopatológicos, ¿ya? ¿Qué hallazgos histopatológicos pueden haber? Porque te van a preguntar cuáles son los órganos que afecta la fiebre amarilla. El hígado, ¿no? El cerebro y obviamente el tracto gastrointestinal, por lo que genera hemorragia digestiva alta, ¿no? Muy bien, ¿no? En el hígado vamos a encontrar los famosos cuerpos de Kunckelmann y Torres, ¿ya? Cuerpos de Kunckelmann y Torres. ¿Qué más vamos a ver? En el cerebro vamos a ver más que todo edema y hemorragias, ¿no? Y en el tracto gastrointestinal también vamos a ver hemorragias, pues, ¿no? Porque genera hemorragia digestiva alta. Y lo que te están preguntando, ¿no? Acá, es que obviamente no hay tratamiento, pero sí hay la vacuna. Ustedes ya saben todos, ¿no? La vacuna es la cepa 17D. ¿Cuándo ponemos la vacuna, chicos? Esquema de vacunación. ¿Cuántos meses se pone la vacuna? Muy bien, a los 15 meses de edad, ¿ya? Y acuérdense que es de por vida, inmunidad de por vida, ¿no? Entonces, ya han preguntado eso, ¿no? Paciente que se ha vacunado contra la fiebre amarilla y va a ir, no sé, a una zona endémica, ustedes, ¿no? Si de niñitos han tenido todo su esquema de vacunación y se han vacunado, no pasa nada, pues, ¿no? Pero en los pacientes, por ejemplo, que no son de acá de Perú, que no tienen eso dentro de su esquema de vacunación y van a ir a una zona endémica, ¿cuántos días antes se tienen que vacunar? Antes de ir a zona endémica. O sea, ¿cuánto es el tiempo mínimo para generar inmunidad? Muy bien, 10 días. ¿Listo? Todo lo que tiene que saber fiebre amarilla. Perfecto. Y vamos con la última, que te dice, una paciente presenta fiebre, artralgias intensas y erupciones tras viajar a una zona tropical. La serología es positiva para chikungunya, ¿no? Entonces, miren, en fin, tiene fiebre, artralgias igual, ¿no? Muy, muy similar a dengue. Pero te dice acá a qué familia pertenece, ¿no? Y es lo que les dije, o sea, de todos esos que lo transmite la Aedes aegypti, la chikungunya es el único que no es flavivirus, ¿no? ¿Qué les dije que es? Es de la familia Togaviridae, ¿no? Entonces recuerden que el Togaviridae tiene el alfa virus, ¿ya? Que es la chikungunya. ¿Y qué otro virus también es Togaviridae? La rubiola, ¿ya? Para que lo tengan ahí como para clasificación de virus. ¿Listo? La rubiola también es un Togaviridae, ¿no? Bueno, y acá les dejo un cuadro en general, porque nunca he visto unas preguntas de más allá, ¿no? De chikungunya, así, o sea, creo que las pocas veces que he visto, o sea, son puntuales, en que sepan que la chikungunya tiene sobre todo más dolor articular, o sea, la chikungunya siempre va a pesar más que te diga dolor en articulaciones. Es más, como complicaciones luego del cuadro, puede generar artritis, ¿listo? Y con respecto a Zika, lo que he visto que siempre han preguntado es que obviamente se asocia a microcefalia en el recién nacido, ¿ya? De ahí no hay algo más característico, ¿no? Con respecto a clínica que me haga sospechar en Zika, por ejemplo, es el tema de la conjuntivitis, ¿no? No lo han preguntado, pero por ahí si un paciente tiene, ¿no? Más te hablan del tema de la conjuntivitis, piensas también en Zika. Pero, o sea, clínicamente no se podría hacer un diagnóstico diferencial. ¿Ya? O sea, siempre se va a tener que tener pruebas, ¿no?
y en el tema, al menos cuando han hecho preguntas y han puesto esas alternativas como distractores, siempre el hecho de pensar en dengue te ponen dolor retrocular. El dolor retrocular es característico de dengue, ¿ya? Muy bien. Entonces vamos a resolver las preguntas para no hacer un break, porque tengo que cargar acá se va a apagar. A ver, primera pregunta. Varón de 28 años, desde hace 3 días, fiebre, cefalea, mialgias intensas, antecedente de haber visitado Iquitos hace 9 días. Al tomar la presión arterial aparece un gran número de petequias en el antebrazo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Torniquete positivo, ¿no? ¿Cuál es el diagnóstico más probable entonces? Claro, dengue. Entonces, acá, obviamente, bueno, como les digo, ¿no? O sea, obviamente estamos viendo la enfermedad de dengue, ven en esto y dicen dengue, ¿no? Claro. Pero ya, creo que ya hemos visto las otras enfermedades como para que ustedes descarten, ¿no? Malaria, ¿por qué no es? Porque malaria, ¿qué estarían pensando o qué esperarían? ¿Qué dato no hay para que ustedes piensen en malaria? Bueno, uno, que petequias no hay en malaria, ¿no? Eso me aleja. Exacto. Malaria también ictericia, ¿no? Anemia, que no tiene. Fiebre amarilla, obviamente tengo que tener ictericia, nada, ¿no? Y leptospirosis, podrías tú decir, pucha, mialgias intensas, ¿no? Por dolor en pantorrilla, pero la leptospirosis, acuérdense, no va a venir con petequias tampoco, ¿no? Entonces, obviamente siempre hay datos que me orientan a algo más, ¿no? Muy bien, a ver, ¿en qué días de evolución el dengue se presentan las complicaciones? O sea, esa fase crítica que les dije que es la extravasación de plasma. ¿Cuándo eran? Muy bien, entre el cuarto y quinto día, pues, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la complicación fetal más significativa asociada a la infección por Zika durante el embarazo, según los reportes epidemiológicos? Microcefalia con, con calcificaciones cerebrales. Excelente. A ver, acá los quiero ver. Paciente de 45 años procedente de distrito endémico de dengue acude al puesto de salud por presentar fiebre persistente, dolor retrocular, dolor abdominal intenso y vómitos. ¿Cómo clasificarían el caso? Es un dengue probable, ¿no? Como les digo, probable porque ya tienen mucha clínica. Y lo otro que tienen que saber es con o sin, con signos de alarma, ¿no? ¿Por qué con signos de alarma? Porque tiene dolor abdominal intenso. Bueno, al menos dolor abdominal intenso, ¿no? No te dice si tiene vómitos recurrentes, ¿no? Pero dolor abdominal intenso ya es con signos de alarma. Muy bien, siguiente. Un paciente presente fiebre, ictericia y hemorragia tras viajar a una zona selvática. La serología es positiva para un arbovirus. O sea, obviamente puede ser cualquiera de estos, ¿ya? Exceptuando la malaria, que obviamente lo descartas porque la malaria sabes que vamos a ver que es un parásito, ¿no? Pero hemorragia, ictericia, ¿qué voy a pensar? Obviamente fiebre amarilla, bueno, sencillo. A ver acá, un paciente varón de 35 años presenta cefalea, escasos vómitos, fiebre, dolor retrocular, ras cutáneo, tiene antecedente de hipertensión y obesidad mórbida. Según su sospecha diagnóstica y la normativa peruana, pregunta en CIP del año pasado, ¿a qué grupo pertenece? Muy bien, este sería entonces grupo B1, ¿no? Sin signos de alarma, porque no tiene signos de alarma, ¿no? Dolor retrocular, todo, pero tiene factores de riesgo, ¿no? Hipertensión y obesidad, ¿no? Si tuviera signos de alarma ya es B2 de frente, ¿no? Muy bien, ¿cuánto tiempo antes de viajar a una zona endémica se recomienda la vacunación contra la fiebre amarilla? Ya lo hemos dicho, 10 días antes, ¿no? Y la última, un paciente acude por fiebre, malestar general, dolor retrocular y mialgias, refiere que donde vive hay mosquitos, ¿no? ¿Cuál de las siguientes pruebas es la que se solicita si el tiempo es menor a 5 días? Le dije la mejor. Muy bien, antígeno NS1, ¿no? ¿Y cuánto era lo que teníamos que solicitar para la muestra? ¿Cuántos mililitros? Ya sea para ELISA, para el... Excelente, 2 mililitros. Muy bien, chicos. Entonces vamos a hablar ahora de los dos que quedan, para no terminar tarde. Como ya se han dado cuenta, miren, casi vamos a terminar a la 12:15. Parásitos es mínimo 1 hora y media también, y hongos será al menos una media hora, 40 minutos. Entonces no íbamos a terminar hasta 3 de la mañana, 2:30. Entonces mejor para que hoy descansen también. Yo imagino que ya los que al menos están para el ENAM y están acomodando también sus últimos días. Ya, banquen nomás, chicos, banquen. Si estas clases de repaso les sirven para ver cosas puntuales también, y el resto de día traten de banquear otras cosas, ¿ya? Porque ya están a nada, pues, ¿no? Igual me imagino que también están con el internado y muchas cosas ya, es captar la información por ósmosis lo más que puedan. Muy bien, a ver, vamos a ver esta pregunta. Dice, un paciente presenta fiebre, agitación y dificultad para tragar tras una mordedura de un murciélago. Según su sospecha diagnóstica, ¿a qué género de virus pertenece la etiología?
¿no? Ya más o menos ya saben de qué vamos a hablar. ¿A qué género de virus pertenece el virus de la rabia? ¿Quién sabe? ¿Es un lentivirus, un rhabdoviridae, matonaviridae o lisavirus? Ahí uno se puede confundir, ¿no? Por el tema de rhabdoviridae, piensan que es rabia, pero el sí son rhabdovirus. Bueno, puede ser, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Te dice a qué género, no a qué familia. La familia es rhabdoviridae, es una pregunta media maleada, ¿no? Pero el género es lisavirus, ¿ya? Aunque está bien también que lo sepan. Lentivirus, ojo, lentivirus es el virus de VIH, ya que eso lo vamos a ver ahorita. Ese sí súper, súper alejado, ¿ya? Entonces, pertenece, como les digo, a la familia Rhabdoviridae, ¿ya? Al género lisavirus. ¿Listo? Para que lo sepan. Creo que les pregunten eso, es una pregunta la verdad bien rebuscada, pero por eso la encontré. Acuerden que es un virus, esto es importante, es un virus neurotropo, ¿no? Que es un virus neurotropo que tiene afinidad por células del sistema nervioso. Entonces, estos virus, acuérdense que se unen a receptores de acetilcolina, ¿no? Acetilcolina de los nervios periféricos, ¿ya? Y obviamente de acá viajan al sistema nervioso central. Por eso es muy importante que la mordida, mientras más cerca sea a la cara, es obviamente peor pronóstico, y es algo de los que vamos a ver. Entonces, al ser un virus neurotropo, ¿no? La rabia genera dos tipos, o sea, hay dos tipos de rabia. Obviamente acá, por ejemplo, te ponen murciélago, porque eso lo puede transmitir animales silvestres, ¿no? El murciélago, los roedores, el perro, ¿no? O sea, siempre nosotros lo asociamos más al perro, ¿no? Pero también puede ser por otros animales silvestres, ¿no? A la cabeza siempre está el tema de los perros y los murciélagos, ¿ya? Entonces, al ser un virus neurotropo, cuando llega al sistema nervioso central, genera la rabia, lo más frecuente es que genera la rabia encefálica. Ahora, el periodo de incubación, como les digo, bien difícil que te los pregunten, porque el periodo de incubación, como les digo, depende mucho de dónde es la mordedura, ¿no? O sea, si a mí me muerde la pierna y el animal tiene rabia, el periodo de incubación va a ser muy largo, ¿no? Porque tiene que recorrer todo el sistema nervioso de la parte periférica hasta llegar al sistema nervioso central. Muy diferente a si me muerde, por ejemplo, en el pecho, o me muerde acá en el hombro, o peor, me muerde en el cuello, entonces ya está mucho más cerca del sistema nervioso central, ¿no? Entonces puede variar desde 30 días hasta 90 días. Por eso les digo, no es algo que deberían saberse, ¿ya? Pero la rabia encefálica es el tipo, la presentación clínica más frecuente, ¿no? Acá está la famosa hidrofobia. Algunos habrán visto en TikTok, esos pacientes tienen temor al agua, ¿no? Y esto genera espasmos faringios, que es lo que mencionaba, ¿no? O sea, tienen temor tanto al momento de beber el agua. Ustedes ven en TikTok, pongan hidrofobia y van a ver cómo los pacientes no pueden ni tomar agua, y hasta miedo al verlo, ¿listo? Y aparte, obviamente, a eso se le agrega, por ejemplo, que tengan fotofobia, aumento de los reflejos, aumento del tono, ¿no? Espasticidad, fasciculaciones, ¿listo? Por el daño neurológico. Y la otra rabia, ¿no? Que es menos frecuente, ya es lo que viene a ser la rabia paralítica, ¿ya? Que es el 20% de pacientes, en donde la rabia paralítica, como es su nombre, genera una parálisis flácida, vamos a ponerle ascendente, ¿no? O sea, ¿por qué parálisis flácida ascendente? Porque es de donde te ha mordido para arriba, ¿no? No es que comienza desde las piernas, como para que piensen en Guillain-Barré, ¿no? Sino me refiero a que desde donde la mordedura comienza a instalarse para arriba hasta que está llegando hasta eso. ¿Por qué se considera severo? Ah, eso justo iba a hablar ahorita. Porque el pulpejo de los dedos tiene bastantes terminaciones nerviosas, ¿no? Porque obviamente ahí es donde tenemos más mecanorreceptores, ¿no? Para lo que es el tacto fino, tacto grueso, ¿no? Entonces, el pulpejo de los dedos tiene bastantes terminaciones nerviosas. Entonces, lesiones graves, consideramos lesiones profundas, lesiones cerca de la cabeza y lesiones en el pulpejo de los dedos o en los genitales, bueno, porque son dos zonas que tenemos bastantes terminaciones nerviosas, ¿ya? Eso ahorita lo voy a repetir para el tema del esquema de manejo, ¿listo? Y esto obviamente te puede llevar a la insuficiencia respiratoria, ¿verdad? Como una parálisis muscular. Muy bien.
Entonces, obviamente ustedes saben que al paciente con rabia, el manejo, que es lo que vamos a ver en la siguiente pregunta, es el tema de la vacunación, de la prevención, ¿no? Porque una vez que comienza a desarrollar síntomas, ya no se puede hacer nada. Eso, recuerda, ¿no? Por las puras, es peor, al contrario, te dicen, ¿no? Empeora la vacunación en un paciente que ya comenzó con clínica de rabia, ¿ya? Entonces nunca olviden eso. Y en el anatomopatológico vamos a ver esto, que también ha sido pregunta, que son los famosos cuerpos de Negri, ¿no? Pero eso obviamente es un anatomopatológico en post-mortem, pues, ¿no? Entonces que ahí vamos a encontrar a nivel del, por ejemplo, del encéfalo, estos cuerpos de Negri característicos patognomónicos de la rabia. Muy bien. A ver acá, como les decía, dice, niño de 10 años es mordido por un perro callejero en zona endémica para rabia y por lo tanto es un animal con alta sospecha. ¿Ya? La herida es profunda y es extensa. ¿Cuál es el esquema completo de profilaxis post-exposición para rabia en este caso? A ver, ¿cuál sería? Bueno, ahí se pueden ayudar con el esquema, ¿ya? Ese es obviamente también de la norma técnica, que no ha sido actualizada hace muchos años, creo que del 2008, ¿ya? Entonces, ¿cuándo consideramos herida grave? Eso es importante, ¿no? Porque acá yo las estoy poniendo también, si la lesión es grave, ¿no? Entonces, herida grave. ¿Cuándo sería grave? Cuando es cerca a la cara, ¿no? Cuando es en lugares de altas terminaciones nerviosas, es ahí lo que preguntó su compañera, pulpejo de los dedos o genitales, ¿listo? O si son heridas profundas. No es lo mismo que te muerdan externamente fuera de tu pantalón, ¿no? Que a mí me ha pasado miles de veces en mis serums. Y otra cosa pues que te muerda así pues ya de frente en el brazo y prácticamente veas músculo, ¿no? Hasta hueso. ¿Listo? Entonces eso es una herida grave, ¿ya? Ahora, entonces por eso, recuerden también, ha sido pregunta, el control del animal es 10 días. ¿Por qué 10 días? Porque en el perro su periodo de incubación es 10 días. ¿Ya? Su periodo de incubación es 10 días en el perro, ¿ya? Ahora, como yo siempre digo en la vida, no tienes que hacer terapia de vacunación a todos, o sea, vacunación preventiva. Obviamente el paciente que, o sea, es un perro de la población que, si bien no sabe si está vacunado o no, pero es un perro que es de la vivienda, o sea, no sale, o sea, no tiene como que un contacto para que se pueda contagiar de rabia, o sea, también tienes que estar tranquilo, ¿no? Simplemente es vigilar, claro, porque el tiempo de incubación en nosotros va a ser mucho más largo. Cuando siempre ya se despiertan las alarmas que ustedes tienen que tener cuidado, es cuando es obviamente un perro que es callejero, pues, porque ese perro callejero, eso sí no sabe, pues, un perro callejero puede tener rabia, no sabe si justo ahí se ha peleado con otro perro y se ha contagiado, qué sé yo. Entonces, en esos casos sí, pero generalmente perros de casa, chicos, perros de casa, simplemente lo observas y ustedes, porque obviamente la vacunación, acuérdense que lo van a poner en el ombligo, obviamente es doloroso, lavado de la herida importante y antibióticos por el tema de que no haya una sobreinfección, ¿no? Pero en este caso te dice, ¿no? Que es mordido por un perro callejero, ¿no? Te lo especificas, mordido por un perro callejero, y encima en una zona endémica que te dicen que hay rabia ya. Entonces, acá estamos ante un animal sospechoso, porque miren, acá en este grupo, que son animales no sospechosos, miren, por más que sea una herida grave, o sea, por más que sea profunda, en otras palabras, por eso les digo, resumiendo, en un animal de casa que no es sospechoso, que sabes que no tiene rabia, o poco probable que tenga rabia, por así decirlo, que no va a tener, simplemente podemos iniciar con vacunas, ¿no? O sea, acá, por ejemplo, te dice iniciar si no hay animal o tiene rabia, ¿no? Obviamente sabemos que el animal está ahí, entonces nada que ver, y te dice iniciar con 2 dosis y ver al animal. Eso es lo que puedes hacer, o sea, como una terapia post-exposición, ¿no? Porque ya ha estado expuesto. Entonces, la vacuna, recuérdense, la vacuna, cuando ustedes van a poner ya el esquema completo, es al día 0, al día 3, al día 7, al día 14 y al día 28, ¿no? Son 5 dosis. Pero la terapia post-exposición, ¿no? O sea, una vez que ya ha sido mordido, o sea, cuando quieres iniciar, perdón, es que puede haber una terapia pre-exposición, ¿ya? Y una terapia post-exposición, ¿ya? La terapia preexposición, por ejemplo, que sí hay, es cuando vas a ir a un lugar que es endémico, ¿no? Imagínate que vas a tus serums, ¿ya? Y muchos de los perros no están vacunados, no ha llegado la vacunación para rabia, etcétera. Entonces te puedes hacer una terapia preexposición, que ahí es al día 0, al día 7 y al día 28, ¿listo? Y la terapia postexposición es obviamente una vez que te muerde e inicias con las 3 primeras dosis.
¿no? Obviamente, ¿por qué? Porque es día 0, día 3 y día 7, ¿me entienden? Obviamente acá está el día 10, donde has visto si tiene rabia o no tiene rabia el perro, ¿no? Que son los 10 días que te estás esperando. Y si tiene rabia, completas 14, 28. Pues, ¿no? Porque posiblemente le digo, lo mínimo de periodo de incubación posiblemente sea 30 días, ¿no? Como digo, ya si eres muy piña, pues es que no veo también la mayoría de morduras siempre es en las piernas, pues, ¿no? La gente que ve en moto, por ahí. Ya si es que te ha mordido el cuello, yo creo que ni siquiera te vas a morir de rabia, sino te vas a morir de sangrado, ¿no? Pero ahí pues cambiaría ya un poquito el concepto, ¿no? Pero la mayoría son mordeduras en las extremidades, ¿no? Muy bien, entonces, y miren cómo cambia cuando es animal ya sospechoso, o sea, un animal que te digan por decir, un animal callejero, ¿ya? Entonces ahí sí es muy importante que si ya es un animal callejero y tiene lesión grave, ¿no? Acá te dicen, es grave, es grave, ¿no? Es grave, ya damos suero, ¿listo? Eso es importante. ¿Cuándo damos suero? Cuando la lesión es grave y es un perro callejero, así no mantengan, ¿no? Y ahí sí o sí también, si es callejero y es el hecho de que ya sea callejero, ya hacemos terapia o vacunación completa, porque como es callejero es un perro que no vamos a poder detectar, ¿listo? Y ese es el resumen, ¿no? Porque bueno, acá está el caso de animales confirmados, obviamente tienes que darle suero y vacunación, ¿listo? Entonces creo que lo que más va, las preguntas que te podrían confundir o no, es si el perro es callejero o es un perro con baja sospecha, ¿no? Si es un perro con baja sospecha, es un perro de casa, ¿ya? En otras palabras, se va a poder observar, simplemente puedes iniciar con terapia post-exposición si es que fuera grave, ¿ya? Y si es un perro callejero, ves, la lesión es grave o la lesión no es grave. Si ya es callejero, sí o sí vas a iniciar con vacunación, eso sí, ¿no? Pero si la lesión es grave, vas a dar suero, si no, no. En este caso, te decía que era un perro callejero y la herida es profunda y extensa, o sea, es una herida grave. Por lo tanto, damos vacuna antirrábica más inmunoglobulina humana antirrábica, ¿no? Porque la inmunoglobulina es pues el suero. ¿Listo? Entonces, sencillas esas preguntas. Por favor, no se equivoquen. El cuadro, como les digo, es un cuadro de la norma técnica, te puede confundir, pero al final simplemente, si lo quieren ver mucho más sencillo, ¿no? Entonces decimos que es un perro sin sospecha. Simplemente veo si la lesión es grave, lesión no grave o lesión grave, ¿no? Si la lesión es no grave, no haces nada. Si la lesión es grave, inicias con terapia post-exposición. O sea, las primeras 3 dosis. ¿Listo? Y si el perro es callejero, ¿listo? A esto sí o sí, ya vacunación. A todos. Independientemente de si es lesión grave o no grave, ¿no? Si la lesión es no grave, solo vacuna. Y si la lesión es grave, le agregas el suero. ¿Ya? Más sencillo. Muy bien. Continuemos. A ver, acá dice, un hombre de 32 años se presenta con fiebre, sudoración nocturna, pérdida de peso inexplicada y ganglios linfáticos inflamados. Tiene antecedentes de relaciones sexuales sin protección con múltiples parejas. ¿Cuál es la prueba diagnóstica inicial más adecuada para evaluar la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana en este paciente? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es el mejor? No, bueno, no te dicen cuál es el mejor, ¿no? Te dicen cuál es la inicial. Muy bien, una prueba rápida, ¿no? Ahora lo bueno, ¿no? Y ustedes van a ver en las normas, la última norma de VIH, ojo, es la 2024, creo que salió la última. Y bueno, ya desde hace mucho tiempo, que ya no es como antes que se hacía una prueba inicial, ¿no? Una prueba ELISA, y luego tenías que confirmarlo con una prueba confirmatoria, como era un Western blot o inmunofluorescencia, ¿no? Etcétera. Ahora te basta, ¿no? Para confirmar VIH, te basta con 2 pruebas rápidas, ¿no? 2 pruebas rápidas positivas, ya tienes diagnóstico de VIH, ¿listo? O puede ser también, bueno, los otros algoritmos, una prueba rápida y una prueba confirmatoria, o sea, también está dentro de las normas, ¿no? Pero ya con 2 pruebas rápidas también se puede hacer diagnóstico de VIH, ¿listo? Entonces recuerden que el VIH, ya, el virus, es un virus ARN, porque como yo les dije, los ADN ya saben cuáles son, papilomavirus, parvovirus, virus del herpes, hepatitis B y adenovirus, ¿verdad? Muy bien, entonces el virus VIH también es un virus ARN, ¿no?
¿Qué es lo que pasa? Que cuando entra la célula, ¿cuál es la célula infectada, chicos? Pregunta básica, sencilla. ¿Cuál es la célula infectada? Linfocito CD4, ¿no? Linfocito CD4. Entra y dentro tiene esta proteína, que es la transcriptasa inversa, ¿verdad? Entonces lo convierte de ARN a ADN. Entonces no se vayan a confundir. O sea, dentro de la célula, el virus se adapta de una manera, por eso obviamente es un virus letal, se adapta a asemejarse a una célula como el cuerpo humano, ¿no? A un tipo de carga ADN, ¿no? Pero el virus es ARN. ¿Ya? Ahora, lo otro importante es cómo se une. O sea, imagínense que ese es el virus. ¿Cuál es la glucoproteína importantísima que te van a preguntar que tiene contacto con ese CD4? ¿Cuál es la glicoproteína de la envoltura que tiene contacto con el CD4? Pregunta de examen también. La glucoproteína 41 también es una proteína importante, pero es un coadyuvante. Pero el primer contacto, muy bien, es la glicoproteína 120. Ya preguntas puntuales, chicos, ¿no? Porque no. Luego hay que hablar cosas importantes. Y dentro de la glicoproteína 120 es la que se une. Ahora, la glicoproteína 41, en cambio, sí es importante porque la podemos usar como examen de laboratorio. ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a hablar ahorita. El periodo de incubación, como les hablaba, cuando hablamos de periodo de incubación, estamos hablando de, por infección del VIH, es de 2 a 4 semanas, ¿ya? Verán, doctor, no es más tiempo, yo he visto que es 10 años, ¿no? Ya, eso es otra cosa, o sea, cuando estoy hablando del periodo de incubación es para generar el famoso síndrome retroviral agudo, que yo les dije que el síndrome retroviral agudo es una clínica como una mononucleosis infecciosa, ¿listo? Y obviamente pasa, o sea, dura una semana, 2 semanas, y las personas, o sea, que han tenido eso, piensan que simplemente fue una faringitis. Obviamente ya después de eso, ¿no? Ya depende del tiempo de incubación, ¿no? Pasan 5, 10 años generalmente, que es lo que están viendo acá. O sea, acá, lo primero que pasa, que es este periodo de incubación que les digo, que generalmente es de 2 a 4 semanas, aumenta un montón la carga viral y eso genera el síndrome de infección aguda por VIH, ¿no? O síndrome retroviral agudo, es lo mismo, ¿no? Entonces ahí, si te preguntan, porque también lo ha preguntado, ¿cuál es el examen diagnóstico, ¿no? O cuál es la prueba diagnóstico para diagnosticar un síndrome retroviral agudo, ¿no? El diagnóstico lo hacen con carga viral, pues. Porque acá lo que está en pico es la carga viral. Miren, este es el recuento de CD4 y acá está copias de ARN en el plasma, ¿no? Entonces, miren, se dan cuenta, acá se da un pico de la carga viral. Por eso se genera ese síndrome retroviral agudo. Pero obviamente recién ha iniciado, pues por eso los CD4 están ahí, sus valores normales, ¿no? Y luego ya llega el periodo de latencia clínica, ¿no? Ahí comienzan a disminuir los CD4, comienzan a disminuir, hasta que llega a un periodo, acuérdense, CD menor de 200 y a generar enfermedades oportunistas, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Pero cuando nosotros consideramos estadio SIDA, ¿cuando es menor de 200 o cuando ya consideramos estadio SIDA? ¿Quién sabe? Eso también pregunta básica. ¿Cuándo ya consideramos estadio SIDA? ¿Menos de 150? No. O sea, menos de 200 ya hay muchas enfermedades oportunistas. Pero SIDA ya lo consideramos un poquito más. ¿Quién sabe? ¿Cuándo se comienza a catalogar como ya un síndrome de inmunodeficiencia? ¿Alguien? Por ejemplo, acá estamos, ¿no? Es que menos de 200 generalmente son enfermedades oportunistas. O sea, para donde ya hacemos terapia profiláctica, ¿ya? Pero en la norma actualizada, o sea, menos de 500 ya es, o sea, como están viendo acá, o sea, que es la intercepción más o menos, es ya cuando puede haber lo que es un síndrome de inmunodeficiencia, ¿ya? Pero bueno, para preguntas de examen, bueno, manténgase el 200, ¿ya? Porque el 200 también es lo que voy a hablar ahorita del tema de, bueno, como les digo acá, las infecciones oportunistas, ¿ya? Pero ojo, que también he visto en la guía que ya menos de 500 te está hablando del tema de, que ya, o sea, es un sistema inmune
deprimidos, ¿no? Porque se están viendo 500 y estamos a este nivel, pues ya son niveles muy bajos, y ahí también hay una clasificación, pues, ¿no? Donde lo clasificamos de 500 a 350, de 350 a 200, ¿no? Y así. Muy bien. Bueno, entonces lo que es el síndrome retroviral agudo es lo primerito, ¿ya? Que lo que más va a haber es carga viral, ¿ya? Carga viral. Ahora, cuando te dicen ya en el tema de la latencia, de que sea un paciente con posible VIH, ahí es donde ya tenemos las pruebas, que son las pruebas de anticuerpos, ¿listo? Entonces acá vamos a poner las pruebas. ¿Cuándo se vuelven positivos? Por eso te van a preguntar. Entonces todo comienzas con el antígeno P24, que es el que habían dicho, ¿no? El antígeno P24, ¿ya? El antígeno P24 y el ISA, o las pruebas rápidas de cuarta generación, recién se hacen positivas a los 12 a los 14 días. O sea, son las primeras en hacerse positivas. ¿Listo? Generalmente, si te dicen el primero, el antígeno P24. Tercera generación, yo me acuerdo, tercera generación, tercera semana. Porque esto es en sí a partir de los 20 días, ¿ya? Pero para que te acuerdes, este es a partir de los 20 días, o sea, más o menos 20 días es pues, tercera semana, 21 días, o sea, ¿te acuerdas eso? Entonces pones tercera semana acá, ¿ya? Entonces siempre te acuerdas, tercera semana, tercera generación. ¿Por qué? Porque segunda generación ya sería a partir de los 30 días y primera generación a partir de los 40 días, ¿no? Estamos hablando a partir de cuándo, del contacto que ha tenido, ¿no? De lo que piensa el paciente que ha tenido, por ejemplo, un contacto con un paciente cero positivo, pues, ¿no? Muy bien, entonces eso también preguntan, entonces tercera generación a partir de la tercera semana, a partir de los 20 días, el antígeno P24 es el primero en aparecer, 12 a 14 días, ¿no? Y el tratamiento, ya tratamiento de elección, porque eso también ha habido muchos cambios, el tratamiento de elección actualmente para el VIH es tenofovir más lamivudina más el dolutegravir, ¿ya? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la norma técnica de VIH en la gestante se mantiene, por ejemplo, un esquema que es el de tenofovir, emtricitabina y efavirenz. Sí, el periodo de ventana, eso también. El periodo de ventana es lo mismo que te pregunten periodo de incubación. Ojo, obviamente no es lo mismo, pero el periodo de incubación es desde que la persona se infecta hasta que obviamente el paciente adquiere los síntomas. Y el periodo de ventana, desde que el paciente se infecta hasta que las pruebas comienzan a estar positivas, ¿ya? Entonces en las bibliografías también te sale, porque esto, por ejemplo, yo te salgo de un artículo desde cuándo sale el antígeno P24, pero en verdad no está tal cual como 12 a 14 días. O sea, en el diagrama que lo he sacado está como 10 días acá, 20 días, 30 días, así, ¿no? Y el antígeno P24 con los de cuarta generación están acá en una línea. Entonces, por eso, periodo ventana también más o menos es de 12 días, 2 semanas, bueno, también, ¿no? Periodo de incubación, periodo de ventana, acuérdense, 2 semanas. ¿Listo? No es lo mismo, eso sí, como definición no es lo mismo. Periodo de ventana es hasta que salgan las primeras pruebas positivas y periodo de incubación es hasta que tienen las primeras manifestaciones clínicas, que en este caso hablamos de síndrome retroviral agudo. ¿Ya? Así que sí, podría ser 12 días, 14 días. Ya, y les decía, este tratamiento importante, chicos, anoten lo que es la actualización, porque, por ejemplo, otro tratamiento que pueden ver es lo que es tenofovir, emtricitabina más raltegravir, ¿listo? Que es un esquema que se usaba antes. Y, por ejemplo, en la norma técnica, como les digo, de gestante y VIH, se cambia el efavirenz, ¿ya? El efavirenz por raltegravir, porque el efavirenz genera teratogenicidad, ¿no? Entonces, eso es algo que se mantiene, ¿ya? Entonces, mejor lo voy a poner acá. Por ejemplo, en la gestante. Pero antes de ponerlo acá, sepan que este mismo tratamiento también es el tratamiento de terapia post-exposición. Ya cuando te digan, porque lo han preguntado también, paciente que tenga, pues, ¿no? Contacto con trabajadora sexual o en el hospital, ¿no? Pinchazo con una aguja, ¿no? La terapia post-exposición se hace en las primeras 72 horas, ojo, y se hace con este mismo esquema, ¿ya? Cada 24 horas, una vez al día, por 4 semanas. ¿Listo? Ahora, el que te digo en gestante, ¿ya? En gestante, es tenofovir más emtricitabina más raltegravir, ¿ya? Entonces ahí te lo especifican, ¿no? Ya hemos hablado un poco de esto
preexposición. No he visto preexposición en la norma técnica. O sea, estás hablando de antes de trabajar en un área donde puedas tener eso. No he visto terapia preexposición. Lo que hay, terapia posexposición. ¿Ya? Obviamente porque la prevención, vamos a decir, primaria es obviamente... no he visto terapia preexposición. No he visto... pero el tema de las trabajadoras sexuales. Pero debe ser el mismo. Yo creo que debe ser el mismo. O sea, porque al final lo que se busca es prevenir el hecho, sea preexposición o posexposición. Creo que al final sería lo mismo en el sentido de que estás preveniendo el tema porque esos son inhibidores de la transcriptasa inversa, ¿no? Entonces, siento que es lo mismo, ¿ya? Pero por si acaso, si no para la próxima clase, se los confirmo, ¿ya? Porque no lo he visto en la norma técnica, ¿ya? Pero lo voy a revisar para darles esa información. La posexposición, como les digo, es en las primeras 72 horas, y lo mismo, tenofovir, lamivudina, dolutegravir, cada 24 horas, por 4 semanas, ¿ya? Y lo que les decía acá es que es tenofovir, intricitamina y raltegravir en gestante, ¿no? Y como les mencioné en gineco, las gestantes que tienen escenario 2, ¿listo? Que son gestantes que ya tienen VIH y que han tenido terapia, por ejemplo, de tenofovir, intricitabina y efavirenz, como ya pasó el primer trimestre y no ha pasado ningún efecto adverso, pueden mantenerse del tenofovir, intricitabina y efavirenz, ¿ya? Porque el efavirenz es el que es teratogénico, por eso se cambia, pues, ¿no? Es que antes, para que me entiendan, antes era tenofovir, entricitabina y efavirenz. Ese es el tratamiento de antes. Por eso en la gestante, porque la norma técnica que hay es la del 2015, por eso es la antigua, se cambiaba el efavirenz por raltegravir, ¿ya? Entonces, ojito, porque esas cosas, como yo les digo, o sea, les pueden preguntar y tal vez lo están sacando con la información de la norma técnica porque es una pregunta de OBSTE, entonces lo responden bajo esas especificaciones, ¿no? Muy bien. Y bueno, en esto creo que es lo que se centran más las preguntas de VIH, pues, ¿no? En el tema de las infecciones oportunistas. Es lo que más viene de preguntas que tienen que saber, ¿no? Paciente mujer de 28 años de edad, portadora de VIH, que presenta cuadro convulsivo. La TEM cerebral muestra región talámica izquierda, una lesión hipodensa con halo hiperdenso. De acuerdo con su sospecha diagnóstica, ¿qué tratamiento recomendaría? A ver, chicos, ¿cuál sería? Esta pregunta me parece interesante. ¿Cuál recomendarían ahí? Fluconazol, anfotericina B, cotrimoxazol, cloroquina más artesunato. Pucha, acá eliminaron la alternativa que quería. Porque había una pregunta distractora. Es que había la otra alternativa, porque esa tenía 5 alternativas, era pirimetamina más sulfatoxazol, creo que decía. Y ese era que supuestamente uno se podía confundir porque el tratamiento para toxoplasmosis es sulfadiazina, bueno, pirimetamina más sulfadiazina, entonces no es lo mismo, ¿ya? Porque esa otra alternativa, o sea, había otra alternativa, como les digo, que decía pirimetamina más sulfatoxazol, ¿ya? Entonces el sulfatoxazol no es, ¿ya? Por eso se los digo. Ahora, ¿qué vamos a dar como alternativa? Muy bien, cotrimoxazol, ¿ya? Entonces, cuando tenemos infecciones oportunistas, que generalmente ocurren cuando el CD4 es menor de 200, acá tenemos, acuérdense, a nivel del sistema nervioso central, dos importantes, ¿no? Como yo les digo, si el paciente tiene focalización o si el paciente tiene clínica de meningitis, ¿ya? Si el paciente tiene clínica de focalización, eso es toxoplasmosis, ¿ya? O sea, focalización, bueno, eso lo vamos a ver mañana, pero yo creo que todos saben la focalización, que te digan, pues, hemiparesia, o sea, clínica de alguna alteración en un lóbulo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente la toxoplasma, que eso no lo vamos a hablar mañana, porque es en sí la toxoplasmosis, siempre se hablan solo en dos situaciones, en infecciones congénitas, que lo hemos visto en TORCH,
¿Listo? Entonces es una de las situaciones donde hablamos. Y en pacientes inmunodeprimidos. Muchos de nosotros podemos tener toxoplasmosis, pero es una enfermedad que pasa desapercibida, es asintomática. Pero en los pacientes inmunodeprimidos genera esto, genera estas lesiones focales que obviamente generan una masa y te generan clínica de focalización. ¿Listo? Entonces el tratamiento es pirimetamina más sulfadiazina, ¿no? Como se da por bastante tiempo, también más ácido fólico. ¿Listo? Pero la alternativa, como estamos viendo, también es cotrimoxazol. ¿Listo? En cambio, cuando es meningitis, clínica de meningitis, rigidez de nuca, ¿no? Dolor súbito de cabeza, hay que pensar en criptococo, ¿no? Criptococosis, que acá te van a decir obviamente el examen, que es el que estamos viendo acá, tinta china en líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, preguntas repetidas, chicos. Tinta china positiva en líquido cefalorraquídeo en paciente con VIH, criptococo, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento acá? ¿Quién sabe? Muy bien, anfotericina B más flucitocina. ¿Ya? Anfotericina B más flucitocina, toxoplasmosis, pirimetamina más sulfadiazina o cotrimoxazol. Y la otra enfermedad característica que tenemos, ¿no? Es a nivel de una neumonía. Esto yo lo he repetido 1000 veces en mis banqueos. La neumonía más frecuente en el paciente con VIH, ojo, es el neumococo. Lo más frecuente siempre va a ser el neumococo. Ahora, lo característico que te preguntan, ¿no? Porque el neumococo igual generaría un patrón de consolidación, ¿no? Pero lo característico que te preguntan, que te genera pues tos seca, ¿no? Como una neumonía típica, con patrón intersticial, ¿ya? ¿No? En la radiografía, ahí sí piensas en neumocistis girovesi, ¿no? Típica pregunta, paciente con tos seca, ¿no? Patrón intersticial en la radiografía, ¿cuál es la causa de la neumonía? Neumocistis girovesi, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento, chicos? ¿Cuál es el tratamiento de esos pacientes? Cotrimoxazol también, ¿ya? Cotrimoxazol, y he visto por ahí, más corticoides, ¿ya? ¿Por qué? Porque he visto una pregunta en donde no había cotrimoxazol. Todos estaban buscando cotrimoxazol y no había cotrimoxazol. Pero ¿qué sí había? Corticoides. Entonces, cotrimoxazol más corticoides. ¿Listo? Entonces, esas son las más relevantes, ¿no? Hemos visto otras importantes que lo hemos estado mencionando cuando hemos hablado de virus, ¿no? El virus de JC, que les dije, que genera la leucoencefalopatía progresiva, ¿no? Que en sí genera un cuadro de demencia, ¿ya? Diarrea en pacientes con VIH, ¿no? Que te diga paciente con VIH con diarreas acusas, ¿listo? Es un parásito, ¿ya? Las coccidias, ¿listo? Pacientes con retinitis, dijimos, citomegalovirus, ¿no? Todo esto obviamente en paciente con VIH, ¿no? Paciente con esofagitis, cándida, ¿ya? Entonces eso es lo que más te van a preguntar, sobre todo estas tres, entonces ya que quede claro, en pacientes con estadio SIDA, ¿no? Que tengan ya CD4 menor de 200. Y como profiláctico, por si te preguntan, o sea, que no tengan ninguna de estas enfermedades todavía, simplemente digan paciente con CD4 menor de 200, ¿qué tratamiento le podríamos dar? Cotrimoxazol. Entonces acá mucho ven el tema del cotrimoxazol. Muy bien, entonces acá la alternativa sería cotrimoxazol, ¿no? Porque es la alternativa si no ven pirimetamina más sulfadiazina. Muy bien. A ver, entonces ahora vamos a responder todas las preguntas. Dice, un niño es mordido a nivel del muslo por un perro callejero. El animal no tiene signos de enfermedad. ¿Cuál es el manejo profiláctico inicial? A ver. Ya. Esta pregunta también un poquito mal planteada, pues, ¿no? Porque como hemos visto en el esquema, si ya es callejero, sí o sí debería comenzar con vacunación, ¿no? Sea la mordedura profunda o no, ¿ya? Pero como te dice, lo inicial, ese es el problema con estas preguntas, lo inicial siempre va a ser observar al animal, ¿ya? Observar al animal. Obviamente cambiaría mucho esto, el tema si te diría ya si es profundo o no, ya. Si es profundo, ya ahí sí con más razón comenzamos con la vacuna. Pero simplemente te dice, es mordido por perro callejero, lo primero que tendríamos que hacer en sí es
observar al animal, como les digo, por 10 días para ver si tiene rabia o no. Muy bien. A ver acá, mujer de 24 años mordida en el muslo por un perro callejero, acude al centro de salud de su localidad. ¿Cuál debe ser la medida inicial? Nuevamente, la medida inicial. Muy bien. Entonces, lo inicial siempre, eso sí, es lo que tienen que saber, porque vamos a poner la vacuna y todo, pero lo inicial siempre va a ser lavar la herida. Es lo primero porque también tienes que prevenir la infección, ¿no? Y si te preguntan antibióticos, ¿qué antibióticos les dije que es mejor para mordeduras? ¿Cuál es lo mejor para mordeduras, chicos? Ya sea de perro o humano, amoxiclavulánico, ¿no? Porque así cubren más. Excelente. ¿Cuáles son los días en que se debe aplicar la vacuna si es que el paciente necesita esquema completo? ¿Cuál dijimos que era las 5 dosis? ¿En qué días? Muy bien. Día 0, día 3, día 7, día 14, día 28. Muy bien. Y acá te dice, un varón de 35 años está expuesto a animales silvestres por su trabajo. Trabaja en la cueva de las lechuzas, no sé. Se decide realizar profilaxis preexposición. ¿Ya qué debía recibir en preexposición? El que dijimos que iba a estar en contacto. ¿Qué era? BCC es la vacuna, por si acaso. Y suero es la inmunoglobulina. ¿Qué dijimos que tenía que recibir el paciente? 3 dosis, ¿pero de qué? De vacuna. 3 dosis de vacuna. Muy bien. A ver acá. Acude un paciente varón de 35 años con conductas sexuales de riesgo, presenta desde hace unos días fiebre, cefalea intensa, vómitos. Al examen físico tiene fiebre, quejumbroso, por dolor, rigidez de nuca. En base a su sospecha diagnóstica, ¿cuál sería el tratamiento de su paciente con conductas sexuales de riesgo, ¿no? Paciente de VIH, rigidez de nuca, ¿no? ¿Qué pienso? En meningitis por criptococo. Tratamiento, anfotericina B más flucitocina. El método ELISA de tercera generación para detectar infección por VIH frecuentemente se hace positivo a partir de las... ¿Cuándo dijimos que se hacía positivo? Tercera generación, tercera semana, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿cuál está dentro de la tercera semana? Segunda a cuarta semana. Perfecto. A ver, paciente varón de 35 años, presenta fiebre, tos, disnea, taquipnia, examen físico, disminución del movimiento vesicular, ¿no? Radiografía, patrón intersticial. Paciente con VIH, bueno, paciente con VIH, patrón intersticial, neumonía por neumocistis, quirobesia, ¿ya? Y finalmente, un paciente recién diagnosticado con VIH tiene CD4 de 400. ¿Cuál es el tratamiento inicial recomendado? ¿Cuál dijimos que es el actual de elección? Muy bien, tenofovir, lamivudina y dolutegravir, ¿no? Porque acá, miren, justo está el que les dije que era el antiguo, ¿ya? Entonces ya no. Bien, y lo otro que también, bueno, siempre preguntan, el tema de la coinfección con tuberculosis. Recuerden que puede dar tuberculosis con cualquier tipo de carga viral. Cualquier tipo de carga viral, cualquier tipo de CD4, en cualquier momento un paciente se puede coinfectar de tuberculosis cuando tiene VIH, ¿ya? Que eso sí lo han actualizado miles de veces. Y ya se ha dicho que independientemente del CD4, te puedes contagiar de tuberculosis. Muy bien. Listo, chicos. Entonces, espero que les haya gustado mucho esta clase de virus. He tratado de conceptualizar y esquematizar lo más importante, lo que debían saber para sus exámenes.